3. La búsqueda del material. 3.1. La accesibilidad de las fuentes. Barra diagonal barra diagonal barra diagonal. 1.1. ¿Cuáles son las fuentes de un trabajo científico? Una tesis estudia un objeto valiéndose de determina dos instrumentos. Muchas veces el objeto es un libro y los instrumentos son otros libros. Tal es el caso de una tesis, supongamos, sobre el pensamiento económico de Adam Smith, en la cual el objeto está constituido por los libros de Adam Smith mientras que los instrumentos son otros libros. Sobre Adam Smith. En tal caso diremos que los escritos de Adam Smith constituyen las fuentes primarias y los libros sobre Adam Smith constituyen las fuentes secundarias o la literatura crítica. Naturalmente, si el tema fuera las fuentes del pensamiento económico de Adam Smith, las fuentes primarias serían los libros o escritos en que se inspiró Smith. En realidad, las fuentes de un autor pueden haber sido también acontecimientos históricos, ciertas discusiones acaecidas en su tiempo sobre ciertos fenómenos concretos, pero estos acontecimientos siempre son accesibles en forma de material escrito, esto es, de otros textos. Por el contrario, en ciertos casos el objeto es un fenómeno real, tales los casos de tesis sobre los movimientos migratorios internos en la Italia actual, sobre el campamento de un grupo de niños minusválidos o sobre las opiniones del público respecto de un programa televisivo del momento. En estos casos las fuentes no existen todavía en forma de textos escritos, pero deben convertirse en los textos que se incluirán en la tesis a modo de documentos. Serán datos estadísticos, transcripciones de entrevistas, fotografías quizá o incluso documentación audiovisual. En cuanto a la literatura crítica, las cosas no difieren mucho del caso precedente. Si no son libros o artículos de revistas, serán artículos de diario o documentos de varios tipos. La distinción entre las fuentes y la literatura crítica ha de tenerse presente, pues con frecuencia la literatura crítica reproduce parte de las fuentes, pero, como veremos en el parágrafo siguiente, estas son fuentes de segunda mano. Además, una investigación presurosa y desordenada fácilmente puede llevar a una confusión entre el discurso sobre las fuentes y el discurso sobre la literatura crítica. Si he escogido como tema el pensamiento económico de Adam Smith y según el trabajo va avanzando me doy cuenta de que me entretengo sobre todo discutiendo las interpretaciones de cierto autor y descuido la lectura directa de Smith, puedo hacer dos cosas: volver a las fuentes o decidir un cambio de tema y trabajar sobre las interpretaciones de Smith en el pensamiento liberal inglés contemporáneo. Esto no me eximirá de saber qué dijo Smith, pero está claro que en este punto me interesará discutir no tanto lo que ha dicho él como lo que han dicho otros, inspirándose en él. Con todo, es obvio que si quiero criticar en profundidad a sus intérpretes, tendré que confrontar sus interpretaciones con el texto original. De todos modos, podría darse el caso de que el pensamiento original no me interesara casi nada. Supongamos que yo empiezo una tesis sobre el pensamiento zen en la tradición japonesa. Está claro que tengo que leer el japonés y que no puedo fiarme de las pocas traducciones occidentales de que dispongo, pero supongamos que al revisar la literatura crítica me intereso por el uso que ha hecho del zen cierta vanguardia literaria y artística norteamericana en los años 50. Llegados a este punto está claro que ya no me interesa conocer con absoluta exactitud teológica y filosófica el sentido del pensamiento zen, sino más bien conocer cómo las ideas orientales originarias han llegado a ser elementos de una ideología artística occidental. Entonces el tema de la tesis será el empleo de sugerencias zen en la a San Francisco Renaissance de los años 50 y mis fuentes los textos de Kerouac, Ginsberg, Ferlinghetti y demás. Estas son las fuentes con que tendré que trabajar, mientras que en lo referente al zen podrán bastarme algunos libros de confianza y unas buenas traducciones. Naturalmente, suponiendo que no sea mi intención demostrar que los californianos han malinterpretado el zen original, en cuyo caso la confrontación con los textos japoneses sería obligatoria. Pero, si me limito a dar por descontado que se han inspirado libremente en traducciones del japonés, lo que me interesa es lo que han hecho ellos del zen, y no lo que era el zen originariamente. Todo esto significa que es muy importante definir cuanto antes el verdadero objeto de la tesis a fin de poder plantear desde el principio el problema de la accesibilidad de las fuentes. En el parágrafo 3.2.4, hay un ejemplo de cómo partiendo casi de nada pueden descubrirse en una pequeña biblioteca las fuentes necesarias para nuestro trabajo. Pero se trata de un caso límite. Por lo general se acepta el tema si se sabe que se tiene posibilidad de acceder a las fuentes, y se ha de saber 1. Dónde son accesibles, 2. Si son fácilmente asequibles, y 3. Si estoy capacitado para manejarlas. Podría decidir imprudentemente hacer una tesis sobre ciertos manuscritos de Joyce sin saber que están en la Universidad de Buffalo o sabiendo perfectamente que nunca podré ir a Buffalo. Podría decidir entusiásticamente trabajar sobre un fondo documental perteneciente a una familia particular de los contornos, para descubrir más tarde que se trata de una familia celosísima y que solo se lo abre a estudiosos de gran fama. Podría decidir trabajar sobre ciertos documentos medievales accesibles pero sin pensar que nunca he hecho un curso, para adiestrarme en la lectura de manuscritos antiguos. Pero sin necesidad de buscar ejemplos tan complicados, podría decidir trabajar sobre un autor sin saber que sus textos originales son rarísimos y que tendré que viajar, como un demente de biblioteca en biblioteca y de país en país. 0. Considerar que es fácil conseguir los microfilmes de todas sus obras sin calcular que en mi universidad no hay aparato para la lectura de microfilmes, o que yo padezco de conjuntivitis y no puedo soportar un trabajo tan extenuante. Es inútil que yo, fanático del cine, escoja una tesis sobre una obra menor de un director de los años 20 y luego descubro que solo existe una copia de esta obra en los Film Archives de Washington.
Una vez resuelto el problema de las fuentes, surgen los mismos problemas en lo que a la literatura crítica se refiere. Podría escoger una tesis sobre un autor menor del siglo XVIII porque en la biblioteca de mi ciudad se encuentra, por ejemplo, la primera edición de su obra, pero luego podría encontrarme con que lo mejor de la literatura crítica sobre este autor solo puede obtenerse, a costa de grandes esfuerzos monetarios. Estos problemas no se solucionan decidiendo trabajar solamente sobre lo que se tiene, pues de la literatura crítica debe leerse, si no todo, al menos si todo lo importante, y a las fuentes hay que acceder directamente. Véase el párrafo siguiente. Antes de cometer ligerezas imperdonables es preferible escoger otra tesis siguiendo los criterios expuestos en el capítulo segundo. A título orientativo ofreceré algunas tesis a cuya lectura he asistido recientemente. En ellas las fuentes estaban identificadas con mucha precisión, se limitaban a un ámbito verificable y estaban claramente al alcance de los doctorandos, que sabían cómo manejarlas. La primera tesis era sobre la experiencia clerical moderada en la administración municipal de Módena, 1889 a 1910. El doctorando, o el docente, había limitado con mucha exactitud la extensión de la investigación. El doctorando era de Módena, así que trabajaba sobre el lugar. La bibliografía estaba dividida entre bibliografía general y bibliografía sobre Módena. Supongo que en lo que se refiere a la segunda, habría trabajado en la biblioteca de su ciudad. En cuanto a la primera, habría dado algunos saltos a otros lugares. Las fuentes propiamente dichas se dividían en fuentes de archivo y fuentes periodísticas. El aspirante había revisado y hojeado todos los periódicos de la época. La segunda tesis era sobre la política escolar del PCI, desde el centro izquierda hasta la protesta estudiantil. También aquí se ve que el tema ha sido precisado con exactitud e incluso con prudencia. A partir del 68 la investigación hubiera sido problemática. Las fuentes eran la prensa oficial del PC, las actas parlamentarias, los archivos del partido y la prensa en general. Cabe imaginar que por exacta que haya sido la investigación, se habrán escapado muchas cosas de la prensa en general, pero indudablemente se trataba de fuentes secundarias de las que podían recabarse opiniones y críticas. Por lo demás, para definir la política escolar del PC bastaban las declaraciones oficiales. Pero seguro que la cosa hubiera sido muy distinta de referirse la tesis a la política escolar de la democracia cristiana, esto es, un partido en el gobierno. Porque de un lado hubieran estado las declaraciones oficiales y de otro los actos efectivos de gobierno, que quizá las contradijeran. La investigación hubiera tomado dimensiones dramáticas. Suponiendo que el período se hubiera alargado hasta más allá del 68, hubieran tenido que clasificarse entre las fuentes de opinión no oficiales todas las publicaciones de los grupos extraparlamentarios, que a partir de aquel año empezaron a proliferar, con lo que también esta vez hubiera sido una investigación mucho más dura. Para concluir, supongo que el aspirante tuvo la posibilidad de trabajar en Roma o de conseguir que le enviaran fotocopias de todo el material que precisó. La tercera tesis era de historia medieval y a ojos de los profanos parecía mucho más difícil. Se refería a las vicisitudes de los bienes de la abadía de San Sino, Verona, en la Baja Edad Media. El núcleo del trabajo consistía en la transcripción, hasta entonces no efectuada, de algunos folios del registro de la abadía de San Sino correspondientes al siglo XIII. Naturalmente, el doctorando tenía nociones de paleografía, es decir, sabía cómo se leen y con qué criterios se transcriben los manuscritos antiguos. Pero una vez en posesión de esta técnica, solo se trataba de llevar adelante el trabajo seriamente y de comentar el resultado de la transcripción. De todos modos, la tesis era portadora de una bibliografía de 30 títulos, señal de que aquel problema específico había sido históricamente encuadrado basándose en la literatura precedente. Supongo que el aspirante era veronés y había elegido un trabajo que podía hacer sin viajar. La cuarta tesis era sobre experiencias de teatro en prosa en el Trentino. El doctorando, que vivía en dicha región, sabía que se trataba de un número muy limitado de experiencias y procedió a reconstruirlas por medio de la consulta de periódicos de varios años, archivos municipales y referencias estadísticas sobre la asistencia de público. No es muy distinto el caso de la quinta tesis, aspectos de política cultural en Budrio con especial referencia a las actividades de la biblioteca municipal. Son dos ejemplos de tesis cuyas fuentes son altamente verificables y que además resultan ser bastante útiles, pues dan origen a una documentación estadístico-sociológica utilizable por investigadores posteriores. A diferencia de las anteriores, la sexta tesis es el caso ejemplar de una investigación efectuada con cierta disponibilidad de tiempo y de medios, mostrando al mismo tiempo cómo se puede desarrollar a buen nivel científico. Un tema que a primera vista solo parece susceptible de una honrada compilación. Su título era La problemática del actor en la obra de Adolf Appel. Se trata de un autor muy conocido, abundantemente estudiado por los historiadores y teóricos del teatro y sobre el cual al parecer no hay nada nuevo que decir. Pero el aspirante se lanzó a una callada investigación en los archivos suizos, recorrió muchas bibliotecas, exploró todos los lugares en que trabaja Appel y consiguió formar una bibliografía de los escritos de Appel, incluidos artículos menores que nadie había vuelto a leer, y de los escritos sobre Appel tal que pudo estudiar el tema con una amplitud y una precisión que, según el ponente, hacían de la tesis una contribución definitiva, pues había ido más allá de la compilación sacando a la luz fuentes hasta entonces inaccesibles. 3.1.2 Fuentes de primera y segunda mano. Cuando se trabaja con libros, una fuente de primera mano es una edición original o una edición crítica de la obra en cuestión. Una traducción no es una fuente, es una prótesis como la dentadura postiza o las gafas, un medio para llegar de modo limitado a algo que está más allá de mi alcance. Una antología no es una fuente, es un alimento ya masticado.
Puede ser útil como primera aproximación, pero si hago una tesis sobre un autor, se supone que veré en él algo que otros no han visto, y una antología solo me da lo que ha visto otro. Los informes elaborados por otros autores, aunque estén formados por citas amplísimas, no son una fuente. Son, como máximo, fuentes de segunda mano. Una fuente puede ser de segunda mano por diversos conceptos. Si quiero hacer una tesis sobre los discursos parlamentarios de Palmiro Togliatti, los discursos publicados por UNITA serán fuentes de segunda mano. Nadie me garantiza que el redactor no haya hecho cortes o metido errores. Serán fuentes de primera mano las actas parlamentarias. Si consigo encontrar el texto escrito directamente de mano de Togliatti, dispondré de una fuente de primerísima mano. Si quiero estudiar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la única fuente de primera mano es el documento auténtico, pero también puedo considerar de primera mano una buena fotocopia, así como el texto establecido críticamente por algún historiador de seriedad indiscutida, quiere decir que nunca ha sido discutida por la literatura crítica existente. Se comprende entonces que el concepto de primera y segunda mano depende del sesgo que se dé a la tesis. Si la tesis se propone discutir las ediciones críticas existentes, hay que recurrir a los originales. Si la tesis pretende discutir el sentido político de la Declaración de Independencia, con una buena edición crítica tengo más que suficiente. Si quiero hacer una tesis sobre la estructura narrativa de Los novios, me bastará con una edición cualquiera de las obras de Manzoni. Si, por el contrario, quiero discutir problemas lingüísticos, por ejemplo, Manzoni entre Milán y Florencia, habré de disponer de buenas ediciones críticas de las diversas redacciones de la obra de Manzoni. Puede decirse, entonces, que dentro de los límites fijados al objeto de mi investigación, las fuentes han de ser siempre de primera mano. Lo único que no puedo hacer es citar a mi autor a través de las citas hechas por otro. En teoría, un trabajo científico serio no tendría que citar nunca a partir de otra cita, aunque ésta no verse directamente sobre el autor que se estudia. De todos modos hay excepciones razonables, especialmente en ciertas tesis particulares. Por ejemplo, si escogéis el problema de la trascendencia de lo bello en la Same Theologiae de Santo Tomás de Aquino, vuestra fuente primaria será la Same de Santo Tomás, y puede decirse que la edición de Lavac, actualmente en venta, es suficiente, a menos que sospechéis que traiciona al original, en cuyo caso habréis de recurrir a otras ediciones. Pero entonces vuestra tesis será de carácter filológico en vez de estético-filosófico. A continuación descubriréis que el problema de la trascendencia de lo bello también es tocado por Santo Tomás en su comentario al De Divinis Nominibus del pseudo Dionisio, y a pesar del título restringido de vuestro trabajo, tendréis que revisar directamente también este comentario. Descubriréis por fin que Santo Tomás recogía el tema de manos de toda una tradición teológica precedente y que localizar todas las fuentes originales es la tarea de toda una vida de erudición. Pero os encontraréis con que esta tarea ya ha sido hecha por Dom Henry Pouillon, que en un amplio trabajo suyo transcribe amplísimos fragmentos de todos los autores que han comentado al pseudo Dionisio, estableciendo relaciones, derivaciones y contradicciones. En el ámbito limitado de vuestra tesis, cada vez que queráis hacer una referencia a Alejandro de Ales o a Ilduino, podréis hacer uso del material recogido por Pouillon. Y si sucede que el texto de Alejandro de Ales se convierte en esencial para el desarrollo de vuestro discurso, habréis de intentar verlo directamente en la edición de Quaracchi. Pero si se trata de referencias formadas por breves citas, bastará con declarar que se ha accedido a la fuente a través de Pouillon. Nadie dirá que habéis actuado con ligereza, pues Pouillon es un estudioso serio y el texto tomado de él no constituía el objeto directo de vuestra tesis. Lo que no se ha de hacer jamás es citar de una fuente de segunda mano fingiendo haber visto el original, y no solo por razones de ética profesional. Pensad en lo que sucedería si os preguntasen cómo habéis conseguido ver directamente tal manuscrito, cuando es notorio que fue destruido en 1944. De todos modos, no hay que caer en la neurosis de la primera mano. El hecho de que Napoleón murió el 5 de mayo de 1821 es conocido por todos, generalmente, a través de fuentes de segunda mano, libros de historia escritos a partir de otros libros de historia. Si alguien quisiera estudiar precisamente la fecha de la muerte de Napoleón, tendría que acudir a documentos de la época. Pero si habláis de la influencia de la muerte de Napoleón sobre la psicología de los jóvenes liberales europeos, podéis fiaros de un libro de historia cualquiera y dar por buena la fecha. Cuando se recurre explícitamente a fuentes de segunda mano, el problema es que se ha de verificar más de una y ver si cierta cita o referencia a un hecho u opinión es confirmada por varios autores. De no ser así, hay que sospechar, o se evita la referencia a dicho dato o se comprueba en los originales. Por ejemplo, y ya que he dado un ejemplo sobre el pensamiento estético de Santo Tomás, diré que algunos textos contemporáneos que discuten este problema parten del presupuesto de que Santo Tomás dijo que pulcrum est ide quod visum placet. Yo, que hice mi tesis doctoral sobre este tema, fui a buscar en los textos originales y me di cuenta de que Santo Tomás no lo había dicho nunca. Había dicho, pulcradicuntur guae visa placent, y no es cosa de explicar ahora porque las dos formulaciones pueden llevar a conclusiones interpretativas muy diferentes. ¿Qué había sucedido? Que la primera mula había sido propuesta hace muchos años por el filósofo Maritain, que creía con ello resumir fielmente el pensamiento de Santo Tomás, y a partir de entonces otros intérpretes se habían referido a dicha fórmula, sacada de una fuente de segunda mano, sin preocuparse por recurrir a las fuentes de primera mano. Idéntico problema se plantea en las citas bibliográficas.
teniendo que finalizar la tesis a toda prisa. Hay quien decide poner en la bibliografía también cosas que no ha leído, o hablar directamente en notas a pie de página de estas obras, o peor aún, en el texto, basándose en noticias recogidas en otro sitio. Podría suceder que haciendo una tesis sobre el barroco leyerais el artículo de Luciano Ancesci, de contra Rinascimento e Barocco, en Davaco NEA Kant, Bolonia, Mulino, 1972. Lo citáis y para quedar bien, habiendo encontrado alguna nota sobre otro texto, añadís. Para otras observaciones agudas y estimulantes sobre el mismo tema, véase, del mismo autor, El Estética di Bacon, en El Estética del Empirismo Inglesa, Bolonia, Alfa, 1959. Quedaréis muy mal cuando alguien os comente que se trata de un mismo ensayo reeditado 13 años más tarde, y que la primera vez había salido en una edición universitaria de tirada más limitada. Todo lo que se ha dicho sobre las fuentes de primera mano sigue siendo válido si el objeto de vuestra tesis no es una serie de textos, sino un fenómeno todavía en vigor. Si queréis hablar de las reacciones de los campesinos de la Romañola ante las ediciones del telediario, la fuente de primera mano será la encuesta de campo efectuada, entrevistando según las reglas a una proporción fidedigna y suficiente de campesinos, o como máximo una encuesta similar recién publicada por una fuente fidedigna. Pero si me limitara a citar datos de una investigación que tiene ya 10 años, es evidente que actuaría de modo incorrecto, aunque solo fuera porque desde entonces hasta hoy han cambiado tanto los campesinos como los programas televisivos. Las cosas serían distintas si hiciera una tesis sobre las investigaciones sobre la relación entre público y televisión. En los años 60. 3.2. La investigación bibliográfica. 3.2.1. Cómo usar una biblioteca. ¿Cómo se hace una búsqueda preliminar en una biblioteca? Si ya se dispone de una bibliografía segura, evidentemente hay que acudir al catálogo de autores para ver qué puede proporcionar la biblioteca en cuestión. A continuación se pasa a otra biblioteca y así sucesivamente. Pero ese método presupone una bibliografía ya elaborada y el acceso a una serie de bibliotecas, quizá una en Roma y otra en Londres. Evidentemente, no es este el caso que importa a mis lectores. Tampoco es que pueda aplicarse a los estudiosos profesionales. El estudioso podrá ir a una biblioteca en busca de un libro cuya existencia ya conoce, pero por lo general acude a la biblioteca no con la bibliografía, sino para elaborar una bibliografía. Elaborar una bibliografía significa buscar aquello cuya existencia no se conoce todavía. El buen investigador es el que está capacitado para entrar en una biblioteca sin tener ni idea sobre un tema, y salir de ella sabiendo algo más sobre el mismo. El catálogo, la biblioteca ofrece algunas facilidades para buscar aquello cuya existencia todavía se ignora. La primera es, naturalmente, el catálogo por materias. El catálogo de autores por orden alfabético es de utilidad para el que ya sabe qué quiere. Para quien no lo sabe, todavía está el catálogo por materias. Es en él donde una buena biblioteca me dice todo lo que puedo encontrar en su sala sobre, por ejemplo, la caída del Imperio Romano de Occidente. Pero hay que saber consultar el catálogo de materias. Es evidente que en la C no habrá un apartado, caída del Imperio Romano, a no ser que se trate de una biblioteca con un sistema de fichas de alta complejidad. Habrá que buscar en Imperio Romano, a continuación en Roma. Y luego en Historia Romana. Y si contamos con algunas informaciones preliminares, de primera enseñanza, tendremos la astucia de buscar en Rómulo Augustulo, o Augustulo, Rómulo, Orestes, Odoacro, Bárbaros y Romano Bárbaros, reinos. Pero los problemas no acaban aquí, pues en muchas bibliotecas hay dos catálogos por autores y dos catálogos por materias, esto es, el viejo, que llega hasta cierta fecha, y el nuevo, que a lo mejor está siendo completado y algún día incluirá al viejo, aunque no por el momento. Y no es que la caída del Imperio Romano se encuentre en el catálogo viejo solo por haber sucedido hace tantos años. Podría haber un libro salido hace 2 años y que solo esté fichado en el catálogo nuevo. Además, en ciertas bibliotecas hay catálogos separados que corresponden a fondos particulares. Además, puede suceder que materias y autores vayan juntos. Por si fuera poco, hay catálogos separados para libros y revistas, divididos en materias y autores. En resumen, es preciso estudiar el funcionamiento de la biblioteca en que se trabaja y decidir en consecuencia. También puede suceder que se trate de una biblioteca que tenga los libros en la planta baja y las revistas en el piso superior. También hace falta intuición. Si en una biblioteca italiana, el catálogo viejo es muy viejo y yo busco retórica, será mejor que eche un vistazo también a retórica, por si un clasificador diligente puso allí los libros vetustos que hacían uso en su título de la doble T. Hay que observar además que el catálogo de autores es siempre más seguro que el de materias, pues su compilación no depende de las interpretaciones del bibliotecario, mientras que éstas sí intervienen en la catalogación por materias. Si la biblioteca tiene un libro de Rossi Giuseppe, no hay lugar a dudas, Rossi Giuseppe ha de estar en el catálogo de autores. Pero si Rossi Giuseppe ha escrito un ensayo sobre el papel de Odoacro en la caída del Imperio Romano de Occidente y el asentamiento de los reinos romano-bárbaros, el bibliotecario puede haberlo registrado entre las materias Romana, Historia, Odoacro, mientras vosotros buscáis en Imperio de Occidente. Más puede suceder que el catálogo no me dé la información que busco. Entonces tendré que empezar desde una base más elemental. En todas las bibliotecas hay una sección o una sala de consultas, que reúne las enciclopedias, las historias generales y los repertorios bibliográficos.
Por tanto, si busco algo sobre el Imperio Romano de Occidente, tendré que ver qué hay de historia romana, elaborar una bibliografía básica partiendo de los libros de consulta que he encontrado y a continuación pasar al catálogo de autores. Los repertorios bibliográficos, para quienes ya tienen las ideas claras sobre su tema, son los más seguros. En ciertas disciplinas ya existen manuales célebres donde se encuentran todas las informaciones bibliográficas necesarias. En otras se dispone de la publicación continuamente puesta al día de repertorios, o directamente, de revistas dedicadas solamente a la bibliografía de dicha materia. Hay todavía otras para las que existen revistas que llevan en cada número un apéndice informativo sobre las publicaciones más recientes. La consulta de los repertorios bibliográficos, siempre que estén puestos al día, es esencial para completar la búsqueda efectuada en el catálogo, pues la biblioteca puede estar muy bien cubierta en lo que se refiere a obras viejas y no tener obras puestas al día, o bien puede ofrecer historias o manuales de la disciplina de que se trate, datados, por ejemplo, de 1960, en que figuren indicaciones bibliográficas de gran utilidad sin que por ello podamos saber si ha salido algo interesante en 1975. Y a lo mejor la biblioteca posee estas obras recientes pero las ha clasificado en una materia en la que uno no ha pensado. Más un repertorio bibliográfico puesto al día proporciona con exactitud la información sobre las últimas contribuciones al tema. La manera más cómoda de localizar los repertorios bibliográficos es, antes que nada, preguntárselo al ponente de la tesis. Como segunda posibilidad cabe dirigirse al bibliotecario o al encargado de la sección de consultas, el cual probablemente os indicará la sala o el estante en que están dichos repertorios. A este respecto no pueden darse más consejos, pues como ya he dicho, el problema cambia mucho de una disciplina a otra. El bibliotecario, hay que superar la timidez. Frecuentemente el bibliotecario os brindará consejos seguros que os harán ganar mucho tiempo. Habéis de pensar que, exceptuando los casos de directores demasiado ocupados o neuróticos, un director de biblioteca, especialmente si es pequeña, es feliz si puede demostrar dos cosas: la calidad de su memoria y de su erudición y la riqueza de su biblioteca. Cuanto más apartada esté del centro y menos frecuentada sea, tanto más le duele que sea desconocida. Una persona que pide ayuda hace feliz al director. Naturalmente, aunque por una parte habéis de tener en mucho la ayuda del bibliotecario, por otra no debéis fiaros ciegamente de él. Escuchad sus consejos, pero a continuación buscad otras cosas por vuestra cuenta. El bibliotecario no es un experto universal y además no conoce el sesgo particular que queréis dar a vuestra investigación. A lo mejor considera fundamental una obra que a vosotros particularmente no os sirve y no tiene en cuenta otra que, por el contrario, a vosotros os es de gran utilidad. Además, no existe una jerarquía predeterminada de obras útiles e importantes. En las postrimerías de vuestra investigación puede resultar decisiva una idea contenida casi por error en una página de un libro prácticamente inútil y considerado irrelevante por los más, y esta página tenéis que descubrirla gracias a vuestro propio olfato, y con un poco de suerte, sin que nadie os la sirva en bandeja de plata. Consultas entre bibliotecas, catálogos informatizados y préstamos de otras bibliotecas. Hay muchas bibliotecas que publican repertorios puestos al día de sus adquisiciones. Por tanto, en ciertas bibliotecas y para ciertas disciplinas pueden consultarse catálogos que informan sobre lo que hay en otras bibliotecas nacionales y extranjeras. También en este punto es conveniente pedir información al bibliotecario. Hay ciertas bibliotecas especializadas que están unidas por computadora a las memorias central, sí que pueden deciros en pocos segundos si disponen de cierto libro y dónde se halla. Por ejemplo, la Bienal de Venecia ha formado un archivo histórico de las artes contemporáneas con un teclado electrónico, conectado con el archivo bibliográfico de la Biblioteca Nacional de Roma. El operador comunica a la máquina el título del libro que buscáis e instantes después aparece en la pantalla. La ficha, o fichas, del libro en cuestión. La búsqueda puede efectuarse por nombres de autores, títulos de libros, materia, colección, editor, año de publicación, etc. Es raro encontrar semejantes facilidades en una biblioteca vulgar y corriente, pero hay que informarse siempre con cuidado porque nunca se sabe. Una vez localizado el libro en otra biblioteca nacional o extranjera, téngase presente que por lo general una biblioteca puede llevar a cabo un servicio de préstamo interbibliotecas, sean estas nacionales o internacionales. Cuesta cierto tiempo, pero si se trata de libros muy difíciles de encontrar merece la pena intentarlo. Depende de si la biblioteca que recibe la solicitud da en préstamo dicho libro. Hay algunas que solo presentan los ejemplares duplicados, y esto hay que considerarlo caso por caso y seguramente con ayuda del profesor. En cualquier caso, recuérdese que las instituciones existen y que muchas veces no funcionan sencillamente porque no se lo solicitamos. Por ejemplo, hay que tener presente que para conocer los libros que hay en otras bibliotecas siempre cabe dirigirse a centros de documentación, que en el caso italiano son el Centro Nazionale di Informazioni Bibliografiche, Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II, 00186 Roma. Y el Consiglio Nazionale del Ricerche, Centro Nazionale Documentazione, Científica, Piazzale del Sain 7, Roma, tel. 490.151. Hay que recordar, por otra parte, que muchas bibliotecas disponen de una lista de adquisiciones recientes en que figuran las obras recién adquiridas todavía no inscritas en el catálogo. Y, por fin, si estáis haciendo un trabajo serio que interesa a vuestro director de tesis, no olvidéis que podéis convencer a vuestra facultad para que adquiera ciertos textos importantes que no podéis conseguir de otro modo. 3.2.2. ¿Cómo afrontar la bibliografía? El fichero. Naturalmente, para hacer una bibliografía básica hay que ver muchos libros.
y en muchas bibliotecas solo los dan de uno en uno y gruñen cuando se vuelve enseguida a cambiarlo, con lo que se pierde muchísimo tiempo entre un libro y otro. Por ello es preciso que en la primera sesión no intentéis leer de buenas a primeras todos los libros en contra dos, sino que hagáis la bibliografía de partida. En este sentido, la inspección preliminar de los catálogos os permite hacer las solicitudes con la base de una lista ya preparada. Pero la lista extraída de los catálogos a lo mejor no os dice nada y no sabéis qué libro pedir en primer lugar. Por eso la inspección de los catálogos va acompañada de una inspección preliminar de los libros existentes en la sala de consulta. Cuando encontréis un capítulo sobre vuestro tema, con bibliografía y todo, podéis recorrerlo rápidamente. Ya volveréis más tarde sobre él, para pasar de inmediato a la bibliografía y copiarla entera. Haciendo esto, entre el capítulo que habéis hojeado y las eventuales observaciones que acompañan a la bibliografía, si es comentada, os haréis una idea de cuáles son, de entre los libros citados, los que el autor considera básicos y podréis solicitarlos. Además, si revisáis no una, sino varias obras de consulta, haréis una verificación cruzada de las bibliografías y veréis cuáles son las obras que citan todos, con lo cual habréis establecido una primera jerarquía que quizás sea puesta en tela de juicio en vuestro futuro trabajo, pero que de momento constituye una base de partida. Puede objetarse que si hay 10 obras de consulta, copiar la bibliografía de todas es un poco pesado. Con este método se corre el peligro de acumular centenares de libros, si bien la verificación cruzada permite eliminar las repeticiones. De hecho, si se ordena alfabéticamente la primera bibliografía, el control de las siguientes resulta más fácil. Pero hoy día en cualquier biblioteca que se precie existe una fotocopiadora y cada fotocopia cuesta, más o menos, 7 pesetas. Una bibliografía específica en una obra de consulta, salvo casos excepcionales, ocupa pocas páginas. Por 150 o 200 pesetas podéis fotocopiar una serie de bibliografías que luego ordenaréis tranquilamente en casa. Solo volveréis a la biblioteca para ver qué hay que verdaderamente merezca la pena una vez terminada la bibliografía. Llegados a este punto será útil disponer de una ficha para cada libro, pues en la ficha correspondiente podréis escribir las iniciales de la biblioteca y la asignatura. Una ficha puede contener también muchas iniciales y signaturas, lo cual significa que el libro está disponible en muchos sitios. Habrá también fichas que no tengan dato ninguno y ahí están las dificultades, vuestras dificultades, o directamente la dificultad que se opone a vuestra tesis. Al buscar una bibliografía, según vaya encontrando títulos experimentaré la tentación de apuntármelos en una libreta. Luego, cuando verifique en el catálogo de autores si los libros señalados por la bibliografía están allí disponibles, acabaré de poner junto al título su signatura. Ahora bien, sí he apuntado muchos títulos, y en una primera revisión de un tema se llega fácilmente al CENTA-ENAR, aunque posteriormente se decida que muchos son desechables, llegado a cierto punto ya no conseguiré localizarlos. Por lo tanto, el sistema más cómodo es llevar un pequeño fichero. Según voy localizando los libros, les dedico fichas sucesivas. Según voy descubriendo que el libro existe en una biblioteca, apunto su signatura. Semejantes ficheros cuestan poco y se encuentran en las papelerías. Además, uno mismo puede hacérselos. 1 o 2 centenas de fichas ocupan poco espacio y podéis llevarlas encima cada vez que vayáis a la biblioteca. Acabaréis teniendo una imagen clara de lo que tenéis que encontrar y de lo que ya habéis hallado. Además, si está todo puesto por orden alfabético, la localización es fácil. Podéis organizar la ficha de modo que arriba a la derecha figure la signatura de la biblioteca. Arriba a la izquierda una sigla convencional que indique si el libro os interesa como referencia general o como fuente para un capítulo en particular y así sucesivamente. Naturalmente, si no tenéis paciencia para manejar un fichero, podéis recurrir a la libreta. Pero los inconvenientes son evidentes. A lo mejor apuntáis en la primera página los autores que empiezan por A, en la segunda los que empiezan por B y poco después llenáis la primera página y ya no sabéis dónde meter el artículo de Azorín o de Abadal, Ramón D. Para eso es mejor hacer uso de una libreta de teléfonos. Así no figurará Abadal antes de Azorín, sino que estarán ambos en las 4 páginas reservadas a la A. Sin embargo, el método del fichero es el mejor. Puede servir también para otro trabajo posterior a la tesis, basta con integrarlo, o para prestárselo a alguien que trabaje posteriormente sobre temas análogos. En el capítulo 4 hablaremos de otro tipo de ficheros, como el fichero de lectura, el fichero de ideas y el fichero de citas. Y también veremos en qué casos es necesaria esta proliferación de fichas. Baste por el momento con señalar que el fichero bibliográfico no ha de confundirse con el fichero de lectura, y anticiparemos algunas ideas sobre este último. El fichero de lectura está compuesto de fichas, a ser posible de formato grande, dedicadas a los libros, o artículos, que hayáis leído. En estas fichas apuntaréis resúmenes, juicios, citas, en resumen, todo lo que pueda servir para la utilización del libro leído en el momento de la redacción de la tesis, cuando quizá ya no esté a vuestra disposición, y para la redacción de la bibliografía final. No es un fichero que haya que llevar a todas partes, por lo que también podría estar formado por hojas mucho mayores que las fichas, si bien por su formato las fichas son siempre más manejables. El fichero bibliográfico es diferente. Debe registrar todos los libros a buscar y no solo los que habéis encontrado y leído. Se puede tener un fichero bibliográfico de 10.000 títulos y un fichero de lectura de 10 títulos, aunque esta situación parece reflejar una tesis empezada demasiado bien y acabada demasiado mal. El fichero bibliográfico hay que llevarlo cada vez que se va a una biblioteca. Sus fichas solamente registran los datos esenciales del libro en cuestión y sus signaturas en las bibliotecas que habéis explorado.
Como máximo podréis añadir en la ficha alguna otra observación como, muy importante según el autor X, a localizar por encima de todo, fulano dice que es una obra sin valor, o, a comprar. Pero nada más. Una ficha de lectura puede ser múltiple, un libro puede dar origen a varias fichas llenas de anotaciones, mientras que una ficha bibliográfica no. Puede ser más que una. Cuanto mejor esté hecho, un fichero bibliográfico, mejor podrá ser conservado e integrado para investigaciones posteriores o prestado, y quizá vendido, y por eso merece la pena hacerlo bien y de modo legible. No es aconsejable garabatear un título, a lo mejor erróneo, con criterios taquigráficos. Frecuentemente el fichero bibliográfico inicial, después de haber apuntado en las fichas los libros hallados, leídos y fichados en el fichero de lectura, puede constituir la base para la redacción de la bibliografía final. En consecuencia, hemos decidido apuntar aquí las instrucciones para la transcripción correcta de los títulos, esto es, las normas de las citas bibliográficas. Normas que valen para 1. La ficha bibliográfica 2. La ficha de lectura 3. Las referencias a libros en las notas a pie de página 4. La redacción de la bibliografía final. De todos modos, serán recordadas en los capítulos en que nos ocupemos de dichas fases del trabajo, pero quedarán establecidas aquí de una vez por todas. Se trata de normas muy importantes y habréis de tener paciencia para familiarizaros con ellas. Veréis que son sobre todo normas funcionales, pues permiten tanto a vosotros como a vuestros lectores identificar el libro de que se habla. Pero, por así decirlo, son también normas de cortesía erudita. Su observación revela a la persona familiarizada con la disciplina. Su violación traiciona al parvenum científico e incluso arroja una sombra de descrédito sobre un trabajo que por lo demás puede estar bien hecho. Y no es que estas normas de cortesía sean vacuas y no contengan sino debilidades de retórico. Lo mismo sucede en el deporte, en la filatelia, en el juego del billar y en la vida política. Si alguien utiliza incorrectamente expresiones clave, se le mira con reticencia, como a quien viene de fuera y no es de los nuestros. Hay que respetar las reglas de la compañía que se busca. El que no mea en compañía es un ladrón o un espía. Además, si se quiere violar las reglas u oponerse a ellas, primero hay que conocerlas para demostrar su inconsistencia o su función meramente represiva. Pero antes de decir que no es necesario subrayar el título de un libro, es preciso saber qué se subraya y por qué. 3.2.3. La referencia bibliográfica. Los libros. He aquí un ejemplo de referencia bibliográfica errónea. Wilson, J. Philosophy and Religion, Oxford, 1961. La referencia es errónea por las siguientes razones. 1. Solamente da la inicial del nombre del autor. La inicial no es suficiente, más que nada porque siempre quiero saber nombre y apellido de las personas. Además, puede haber dos autores de idéntico apellido y con la misma inicial. Si leo que el autor del libro Claves Universalis es Per Rossi, no sabré si se trata del filósofo Paolo Rossi de la Universidad de Florencia o del filósofo Pietro Rossi de la Universidad de Turín. ¿Y quién es J. Cohen? El crítico y estetólogo francés Jean Cohen o el filósofo inglés Jonathan Cohen. 2. Cuando se da el título de un libro no hay que ponerlo nunca entre comillas, pues es costumbre casi universal poner entre comillas los nombres de las revistas o los títulos de los artículos de revista. En cualquier caso, en el título mencionado era preferible poner religión con R mayúscula, pues los títulos anglosajones llevan en mayúscula nombres, adjetivos y verbos, y no artículos. Partículas, preposiciones y adverbios, e incluso esto sí, son la última palabra del título, de logical use of if. 3. Resulta odioso decir dónde ha sido publicado un libro y no decir por quién. Supongamos que encontréis un libro que os parece importante, que queréis comprar y que viene señalado como Key Milan, 1975. ¿De qué editor es? Montedauri, Rizzoli, Rusconi, Bampiani, Feltrinelli, Bayardi. ¿Cómo puede ayudarme el librero? Y si figura, París, 1976. ¿A dónde escribiré? Podemos limitarnos a la ciudad cuando se trata de libros antiguos, Ámsterdam, 1678, solo obtenibles en bibliotecas o en el restringido ámbito del comercio de libros antiguos. Si en un libro figura, Cambridge, ¿de qué Cambridge se trata? ¿Del que hay en Inglaterra o del que hay en Estados Unidos? Muchos autores importantes citan el libro mencionando solamente la ciudad, a no ser que se trate de artículos de enciclopedia, para las cuales existen criterios de brevedad a fin de ahorrar espacio. Sabed que se trata de autores snob que desprecian a su público. 4. Sea como sea, en esta referencia, Oxford, es incorrecto. El libro no ha sido editado en Oxford. Ha sido editado, como se dice en la cubierta, por la Oxford University Press. Pero esta casa editorial tiene su sede en Londres, así como en Nueva York y Toronto. Por si fuera poco, fue impreso en Glasgow, pero siempre se pone el lugar de edición, no el lugar de impresión. Excepción hecha de los libros antiguos, pues ambos lugares coinciden, ya que se trata de impresores, editores, libreros. En una tesis encontré un libro en que se señalaba Bampiani, Fariglia no, porque casualmente el libro había sido impreso, como evidenciaba él, acabado de imprimir en Farigliano. Los que hacen estas cosas producen la impresión de no haber visto un libro en su vida. Para estar seguros, no busquéis nunca los datos editoriales solamente en la silla abierta, sino también en la página siguiente, donde figura el copyright. Allí hallaréis el lugar real de la edición y la fecha y número de la misma. Si os limitáis a la cubierta podéis incurrir en errores patéticos, como aquellos que, ante libros publicados por la Yale University Press, la Cornell University Press o la Harvard University Press, ponen como lugares de publicación Yale,
Harvard y Cornell, que no son nombres de localidades, sino los nombres propios de esas célebres universidades particulares. Los lugares son New Haven, Cambridge, Massachusetts, e Ithaca. Sería como si un extranjero encontrara un libro editado por la Universidad Católica y lo creyera publicado en Católica, la alegre localidad balnearia de la costa adriática. 5. En cuanto a la fecha, ha salido bien por casualidad. No siempre la fecha señalada en la cubierta es la verdadera fecha del libro. Puede ser la de la última edición. Solo en la página del copyright encontraréis la fecha de la PRI mera edición, y quizá descubráis que la primera edición fue publicada por otro editor. La diferencia es muy importante. Supongamos que halláis una referencia como la siguiente. Surrey, J. Speech Acts, Cambridge, 1974. Excepción hecha de las demás inexactitudes. Verificando el copyright se evidencia que la primera edición es de 1969, y si en vuestra tesis hubiera que establecer si Searle ha hablado de las Speech Acts antes o después que otros autores, la fecha de la primera edición es fundamental. Además, si se lee atentamente el prefacio del libro, se descubrirá que su tesis fundamental fue presentada como tesis de PhD en Oxford en 1959, esto es, 10 años antes, y que desde entonces varias partes del libro han aparecido en diversas revistas filosóficas. A nadie se le ocurriría nunca citar como sigue. Manzoni, Alessandro, /Promessi Esposi, Molfete, 1976. Solo por tener entre manos una edición reciente publicada en Molfete. Pues bien, si se trabaja sobre un autor, tanto vale Searle como Manzoni, en ningún caso se han de difundir ideas erróneas sobre su trabajo. Y si estudiando a Manzoni, Searle o Wilson, habéis trabajado con una edición posterior, revisada y aumentada, habréis de especificar la fecha de la primera edición además de la fecha de la enésima edición a partir de la cual citáis. Ahora que hemos visto cómo no debe citarse un libro, veamos 5 modos de citar correctamente los libros de que hemos hablado. Quede claro que hay otros criterios y que cualquier criterio puede ser válido si permite a. Distinguir los libros de los artículos o de los capítulos de otros libros. B. Señalar sin equívocos tanto el nombre del autor como el título. C. Señalar lugar de publicación. Editor y edición. D. Señalar eventualmente la consistencia o el grosor del libro. Así pues, los 5 ejemplos que damos son válidos en diferente medida, si bien, como ya explicaremos, preferimos por varios motivos el primero. 1. Surrey, R. Speech Acts, an Essay in the Philosophy, o Language, 1. ed. Cambridge, Cambridge University Press, 1969, quinta ed. 1974, pp 8-204. Wilson, John, Philosophy and Religion, The Logic of Religious Belief, Londres, Oxford University Press, 1961, pp. 8-120. 2. Surrey, R. Speech Acts, Cambridge, Cambridge, 1969. Wilson, John, Philosophy and Religion, Londres, Oxford, 1961. 3. Surrey, R. Speech Acts, Cambridge, Cambridge University Press, primera ed. 1969, quinta ed. 1974, pp 8-204. Wilson, John, Philosophy and Religion, Londres, Oxford University Press, 1961, pp 8-120. 4. Surrey, R. Speech Acts, Londres, Cambridge University Press, 1969. Wilson, John, Philosophy and Religion, Londres, Oxford University Press, 1961. 5. Searle, R. Speech Acts, an Essay in the Philosophy of Language, 1969. G. Cambridge, Cambridge University Press, quinta ed. 1974, pp 8-204. Wilson, John, Philosophy and Religion, The Logic of Religious Belief. 1961, Leaf, Londres, Oxford University Press, pp 8-120. Naturalmente, hay soluciones mixtas. En el ejemplo 1 el nombre del autor podría figurar en versales como en el 5. En el ejemplo 4 podría figurar también el subtítulo, como en el primero y en el quinto. Y, como veremos, hay sistemas todavía más complejos que incluyen el título de la colección. En cualquier caso, valoremos estos 5 ejemplos, válidos todos ellos. Consideremos, por ejemplo, el número 5. Se trata de un caso de bibliografía especializada, sistema de referencia autor-año, del cual hablaremos más adelante a propósito de las notas o de la bibliografía final. El segundo es típicamente americano y se usa más en las notas a pie de página que en la bibliografía final. El tercero, típicamente alemán, es más bien raro y a mi juicio no presenta ninguna ventaja. El cuarto es muy usado en los Estados Unidos y yo lo encuentro muy antipático, pues no permite distinguir de inmediato el título de la obra. El primer sistema nos dice todo lo que interesa y nos señala claramente que se trata de un libro y cuál es su grosor. Las revistas. La comodidad de este sistema se evidencia al intentar citar de 3 modos diferentes un artículo de revista. Anceschi, Luciano, Horizonte della Poesía. /Beri 1, NS, febrero 1962, 6-21. Anceschi, Luciano, Horizonte della Poesía. /Beri 1, NS, pp 6-21. Anceschi, Luciano, Horizonte della Poesía. 2 Beri, febrero de 1962, pp. 6-21. Aún puede haber más sistemas, pero empezaremos por el primero y el tercero. El primero pone el artículo entre comillas y la revista en cursiva. El tercero, el artículo en cursiva y la revista entre comillas. ¿Por qué es preferible el primero?
porque permite apreciar a primera vista que Horizonte della Poesía no es un libro, sino un texto breve. Así pues, los artículos de revista pertenecen a la misma categoría, como veremos, que los capítulos de libros y las actas de congresos. Resulta evidente que el segundo ejemplo es una variante del primero. Solo elimina la referencia al mes de publicación, mientras que el primer ejemplo también me informa de la fecha del artículo, cosa que no hace el segundo, que por tanto es defectuoso. Mejor hubiera sido poner, al menos, barra diagonal Very 1, 1962. Obsérvese que se ha puesto la indicación, NS, esto es, nueva serie. Es muy importante, pues barra diagonal Very tuvo una primera serie con otro número 1, que es de 1956. Sí tuve que citar este número, que obviamente no podía llevar. La indicación, serie antigua, lo haría así. Gorlier, Claudio, L. Apocalipse di Dylan Thomas, barra diagonal Very, 1, otoño 1956, pp 39 a 46. Donde se apreciará que se especifica, además del número, el año. O sea que la otra cita también podría reformularse así. Anceschi, Luciano, Horizonte della Poesía, barra diagonal Very 7, 1, 1962, pp 6 a 21. Si no fuese porque la nueva serie no lleva el año. Nótese además que algunas revistas se numeran progresivamente a lo largo del año, o se numeran por volúmenes, y en un año también pueden publicarse varios volúmenes. Así que, si se quiere, no es preciso poner el número de la revista y basta con registrar el año y la página. Ejemplo. Guglielmi, Guido, Técnica e Letteratura, Lingua Style, 1966, pp 323 a 340. Si busco la revista en una biblioteca veré que la página 323 se encuentra en el tercer número del primer año. Pero no veo por qué había de someter a mi lector a esta gimnasia, aunque ciertos autores lo hagan, pues hubiera sido más cómodo escribir. Guglielmi, Guido, Técnica e Letteratura, Lingua Style, I. 1, 1966. Y de este modo, aunque no de la página, el artículo es mucho más localizable. Piénsese, además, que si quisiera pedir al editor la revista como número atrasado, no me interesaría conocer la página, sino el número en que se encuentra. La página primera y la última, de todos modos, me sirven para saber si se trata de un artículo largo o de una nota breve, y en consecuencia son indicaciones recomendables en cualquier caso. Autores varios y edición al cuidado de. Pasemos a continuación a los capítulos de obras más amplias. Trátese de colecciones de ensayos de un mismo autor o de volúmenes misceláneos. Veamos un ejemplo sencillo. Morpurgo Tagliabue, Guido, Aristotelismo e Verrocco, en AW, Retorica e Verrocco. Actas del Tercer Congreso Internacional de Estudios Humanísticos, Venecia, 15 a 18 junio de 1954, al cuidado de Enrico Castelli, Roma, Vocea, pp 119-196. ¿De qué me informa este modo de citar? De todo lo que necesito, esto es, a. Se trata de un texto incluido en una selección de varios textos, y por tanto este de Morpurgo Tagliabue no es un libro, aunque por el número de páginas. 77. Deduzco que se trata de un estudio de cierta consistencia. D. La selección consiste en un volumen titulado Retorica e Verrocco que reúne textos de autores varios. AW o AVV. C. Esta selección constituye la documentación de las actas de un convenio. Es importante saberlo, pues en saietas bibliografías resultará que el volumen está catalogado entre las actas de convenios y congresos. D. Que está al cuidado de Enrico Castelli. Es un dato muy importante no solo porque en ciertas bibliotecas se hallará la selección a nombre de Castelli, Enrico, sino también porque según costumbre anglosajona, los nombres de los varios autores no están inscritos en la quinta, autores varios, sino a nombre del que ha preparado la edición. Por tanto, en una bibliografía nuestra aparecería como AW, Retórica e Verrocco, Roma, Vocea, 1955, pp 256, 20 cuadros. Mientras que en una bibliografía norteamericana aparecería como Castelli, Enrico, ed. Retórica e Verrocco, etc. Donde ed significa editor, es decir, el que está al cuidado de la edición, cuando pone I10. Hay más de un recopilador. Imitando la costumbre americana hay quien tiende a citar este libro como Castelli, Enrico, al cuidado de Retórica e Verrocco, etc. Son cosas que se han de saber para poder localizar el libro en el catálogo de una biblioteca o en otra bibliografía, como veremos en el parágrafo 3.2.4. Al referirnos a un experimento concreto de investigación bibliográfica, la primera cita encontrada de este artículo en la Storia della Letteratura Italiana de Garzanti se referirá al ensayo de Morpurgo Tagliabue en estos términos. Se ha de tener presente, el volumen misceláneo Retórica e Verrocco, Actas del Tercer Congreso Internacional de Estudios Humanísticos, Milán 1955, y especialmente el importante ensayo de G. Morpurgo Tagliabue Aristotelismo e Verrocco. Esta referencia bibliográfica es pésima, pues a. No da el nombre propio del autor, b. Hace creer que el congreso tuvo lugar en Milán o que Milán es el editor, y ambas alternativas son erróneas, c. No dice quién es el editor, d. No indica la longitud del ensayo en cuestión, e. No dice al cuidado de quién está el volumen misceláneo, aunque la anticuada expresión misceláneo hace pensar que reúne textos de diversos autores. Malo sería que apuntáramos así la referencia en nuestra ficha bibliográfica. Hemos de escribir la ficha de modo que haya espacio suficiente para los datos que nos faltan. Por tanto,
anotaremos el libro como sigue. Morpurgo Tagliabue, G. Aristotelismo e Verrocco, en AVV, Retórica e Verrocco, Actas del Tercer Congreso Internacional de Estudios Humanísticos, al cuidado de Milán, 1955, pp. A fin de poder apuntar en los espacios en blanco los datos que faltan cuando los encontremos en otra bibliografía, en el catálogo de una biblioteca o directamente en la silla abierta del libro mismo. Muchos autores y ninguno, al cuidado de la edición. Supongamos ahora que queremos citar un ensayo aparecido en un libro de 4 autores diferentes, ninguno de los cuales aparece al cuidado de la edición. Por ejemplo, tengo ante mí un libro alemán con 4 ensayos de T. A. Bantic, Jens Joy, Janos Spetoffi y Hans Risser, respectivamente. En un caso como este, por comodidad se señala solamente el primer autor, seguido de et al, que significa et al y Gick, T. A. Van et al, Surbestimmung Narrative Strukturen etc. Pasemos ahora a un caso más complejo. Se trata de un largo artículo aparecido en el tercer tomo del 12º volumen de una obra colectiva. Cada volumen tiene un título diferente del de la obra completa. James, del Anthropology and Sociology, en Sebeok, Thomas A. ed. Current Trends in Linguistics, volumen 12, Linguistics and Adjacent Arts and Sciences, T3, La Haya, Mutan, 1974 pp 1445 a 1475. Esto para citar el artículo de Del James. Ahora bien, si tengo que citar la obra entera, la noticia que espera el lector ya no es en qué volumen está Del James, sino de cuántos volúmenes consta la obra. Sebeok, Thomas A. ed. Current Trends in Linguistics, La Haya, Mutan, 1967 a 1976, 12 volumen. Cuando tengo que citar un ensayo contenido en un volumen de ensayos de un mismo autor, el procedimiento no difiere del caso de autores varios, salvo que omito el nombre del autor delante del libro. Rossi Landi, Ferruccio, Ideología come progettazione sociali, en barra diagonal linguaggio come lavoro e come mercato, Milán, Bampiani, 1968, pt 193 a 224. Se observará por lo general que del título del capítulo se dice que está en un libro dado, mientras que del artículo de revista no se dice que está en la revista, sino que el nombre de la revista sigue directamente al título del artículo. La serie. Para un sistema de referencias más perfecto es aconsejable poner también la colección en que ha aparecido el libro. A mi modo de ver se trata de una información no indispensable, pues conociendo autor, título, editor y año de publicación la obra ya está suficientemente diferenciada. Pero en ciertas disciplinas la colección puede suponer una garantía o indicio de cierta tendencia científica. La colección se apunta entre comillas después del título señalando el número de orden del volumen. Rossi Landi, Ferruccio, barra diagonal linguaggio come lavoro e come mercalo, Nuovi Saggi Italiani 2, Milán, Bampiani, 1968, pp. 242. Anónimos, seudónimos, etc. Suelen darse casos de autores anónimos, de empleos de seudónimos y de artículos de enciclopedia firmados con iniciales. En el primer caso es suficiente poner en vez del nombre y del autor la palabra anónimo. En el segundo basta con poner tras el seudónimo, entre paréntesis, el nombre verdadero, si se conoce, seguido de un interrogante si se trata de una hipótesis bastante digna de crédito. Si se trata de un autor reconocido como tal por la tradición pero cuya figura histórica ha sido puesta en tela de juicio por la crítica reciente, ha de registrarse como pseudo. Ejemplo. Langino, pseudo, de lo sublime. En el tercer caso, puesto que el artículo, secentismo, de la enciclopedia Treccani está firmado, MPR. Habrá que buscar al principio del volumen la lista de iniciales, de lo que se deducirá que se trata de Mario Praz, por lo que se escribirá M. Ario, PR, AZ, secentismo, Enciclopedia Italiana XXXI. Ahora hay obras que son ahora accesibles en un volumen de ensayos del mismo autor o en una antología común, aunque aparecieron primero en revistas. Si se trata de una referencia marginal respecto de la tesis, bien puede citarse la fuente más accesible, pero si se trata de obras en que la TEOI se entretiene específicamente, los datos de su primera publicación son esenciales por motivos de exactitud histórica. Nada impide que empleéis la edición más accesible, pero si la antología o el volumen de ensayos están bien hechos, se encontrará en ellos referencia a la primera edición del escrito en cuestión. Deduciéndola de estas indicaciones, podréis organizar referencias bibliográficas de este tipo. Cat, Gerald J. y Fodor, Jerry A. The Structure of a Semantic Theory, Language 39, 1963, pt 170 a 210. Ahora en Fodor, Jerry A. y Cat Fodor Roll J. y 10, The Structure of Language, Englewood Cliffs, Prentice Halley, 1964, pp 479 a 518. Cuando uséis la bibliografía especializada de tipo autor-fecha, de la cual se hablará en versión 4.3, pondréis exteriormente como fecha la de la primera publicación. Cat, Gerald J. y Fodor, Jerry A. The Structure of a Semantic Theory 1963, Language 39, ahora en Fodor J. A. y Cat J. J. y 10, The Structure of Language, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1964, pp 479 a 518. Citas de periódicos. Las citas de diarios y semanarios funcionan como las citas de revistas, salvo que es más oportuno, por motivos de localización, poner la fecha en vez del número. Si se tiene que citar de pasada un artículo, no es estrictamente necesario señalar también la página, aunque siempre sea útil, y no es necesario, en modo alguno, indicar la columna de los periódicos.
Pero si se trata de un estudio específico sobre la prensa, entonces estas indicaciones serán casi indispensables. Nasimbeni, Giulio, come el italiano santo en navigatore e diventato bipolare, Corriere della Sera, 25 de junio de 1976, p. 1, col. 9. En cuanto a los diarios de difusión no nacional o internacionales, estos últimos serían The Times, Le Monde, Corriere della Sera, es bueno especificar la ciudad, CFR/diagonal Gazzettino, Venecia, 7 de julio de 1975. Citas de documentos oficiales o de obras monumentales. Para los documentos oficiales existen abreviaturas y siglas que varían según las materias, del mismo modo que existen abreviaturas características para trabajos referentes a manuscritos antiguos. Nos limitamos a remitir al lector a la bibliografía específica sobre el tema, en la cual podrá documentarse. Recordemos solamente que en el ámbito de una disciplina dada ciertas abreviaturas son de uso habitual y no es obligatorio dar más aclaraciones. Un manual estadounidense aconseja referencias como la siguiente para un estudio sobre las actas parlamentarias norteamericanas. S.Res. 218, 83 de Count, 2 de CES, 100 Count, Rec. 2972-1954. Que los especialistas están capacitados para leer como Senate Resolution No. 218 adopted at the second session of the 83rd Congress, 1954, and recorded in Volume 100 of the Congressional Record beginning on page 2972. Del mismo modo, en un estudio sobre filosofía medieval, cuando se señala que un texto puede consultarse en p. L 175, 948, o p. L. CLXXV, Col. 948. Ya se sabe que os estáis refiriendo a la columna 948 del volumen 175 de la Patrología Latina de Mign, colección clásica de textos latinos del medievo cristiano. Pero si estáis formando una bibliografía a base de fichas. Ex novo, no estará mal que la primera vez deis la referencia completa de la obra, y también en la bibliografía general será oportuno citarla entera. Patrología y cursos completas, series latina, al cuidado de J. P. Mign, París, Garni, 1844 a 1866, 222 Joll, y Supplementum, Turnhout, Repulse, 1972. Citas de clásicos. Para las citas de obras clásicas hay convenciones bastante universales del tipo título, libro, capítulo, parte, párrafo o canto, verso. Ciertas obras han sido divididas hoy día según criterios que difieren de los antiguos. Cuando los editores modernos elaboran otra división, por lo general conservan también la asignatura tradicional. Así pues, si se quiere citar la definición del principio de no contradicción de la metafísica de Aristóteles, la cita será Met. 4, 3, 1005b, 18. Un fragmento de los Collected Papers de Charles S. Peirce suele citarse, CP 2.127. Un versículo de la Biblia se citará un Psalm 14, 6-9. Las comedias y tragedias clásicas, pero también las modernas, se citan poniendo el acto con números romanos, la escena con números arábigos y eventualmente el verso o los versos. Fierecilla, 4, 2, 50-51. Los anglosajones suelen preferir Shrew, 4, 2, 50-51. Naturalmente, el lector de la tesis ha de saber que fierecilla quiere decir la fierecilla domada de Saques P.A.R. Si vuestra tesis versa sobre el teatro isabelino, no hay problema. Ahora bien, si la cita aparece en una tesis de psicología como divagación docta y elegante, será mejor hacer una cita más amplia. Un primer criterio ha de atender a lo práctico y lo comprensible. Si me refiero a un verso de Dante como 2.27.40, razonablemente cabe suponer que hablo del 40º verso del canto 27º del segundo libro, pero un especialista en Dante preferiría Pork. 27, 40. Y está bien atenerse a los usos de las diversas disciplinas, que constituyen un segundo pero no menos importante criterio. Naturalmente, hay que andar con cuidado en los casos ambiguos. Por ejemplo, los pensamientos de Pascal van seguidos de un número que difiere según nos refiramos a la edición de Brunswick o a otra, pues reciben ordenaciones diferentes. Y estas cosas se aprenden leyendo la literatura crítica sobre el tema. Citas de obras inéditas y documentos particulares, se especifican como tales las tesis doctorales, manuscritos y similares. He aquí dos ejemplos. Laporta, Andrea, Aspetti di una teoría de la ejecución en el lenguaje natural, tesis presentada en la Facultad de Filosofía y Letras, Bolonia, a 1975-76. Valesio, Paolo, Novanticua, Rhetorics as a Contemporary Linguistic Theory, mecanografiado, en prensa, por atención del autor. Igualmente pueden citarse cartas particulares y comunicaciones personales. Si son de importancia marginal bastará mencionarlas en nota, pero si su importancia es decisiva para nuestra tesis figurarán también en la bibliografía. Smith, John, carta personal al autor, 5 de enero de 1976. ¿Cómo se dirá también en V3? Para este tipo de citas es de buena educación pedir permiso al autor de la comunicación personal, y si ésta ha sido oral someter nuestra transcripción a su aprobación. Originales y traducciones, en rigor un libro debería ser citado y consultado siempre en su lengua original, pero la realidad es muy distinta. Sobre todo porque existen lenguas que por común consenso no es indispensable conocer, como el búlgaro, y otras que se está obligado a conocer. Se supone que los italianos sabemos algo de francés y de inglés y un poco menos de alemán, que comprendemos el castellano y el portugués incluso sin conocerlos, aunque esto sea una ilusión, así como que no se comprende por lo general el ruso o el sueco.
En segundo lugar, porque ciertos libros pueden ser leídos perfectamente en una traducción. Si habéis hecho una tesis sobre Molière, sería muy grave haber leído a este autor en una traducción, pero si se trata de una tesis de historia del Risorgimento, no será grave haber leído la historia de Italia de Dennis McSmith en la traducción italiana publicada por Letterse, y puede ser correcto citar el libro en italiano. Pero vuestras precisiones bibliográficas también pueden servir a otras personas que quieran acudir a la edición original, y por ello sería bueno dar una doble referencia. Lo mismo sucede si habéis leído el libro en inglés. Está bien citarlo en inglés, pero ¿por qué no ayudar a lectores a quienes interesaría saber si hay traducción italiana y quién la ha publicado? Así pues, en cualquier caso, la mejor forma es como sigue. Max Smith, Dennis, Italy, A Modern History, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1959, Tia. Italiana de Alberto A. C. Cuarón, Storia de Italia, dal 1851 al 1958, Bari, Letterse, 1959. ¿Hay excepciones? Algunas. Por ejemplo, si vuestra tesis no está en griego y citáis, digamos en un trabajo de tema jurídico, La República de Platón, basta con citarla en el propio idioma siempre que se especifiquen la traducción y la edición de que os habéis servido. Del mismo modo, si hacéis una tesis de antropología cultural y tenéis que citar este libro. Lotman, J.M. y Ouspensky, B.A., Tipología de la Cultura, Milán, Van Piani, 1975. Podéis consideraros autorizados a citar solamente la traducción italiana por dos buenos motivos. Es improbable que vuestros lectores ardan en deseos de acudir a confrontar el texto en el original ruso y, además, no existe un libro original, pues se trata de una colección de ensayos aparecidos en diversas revistas y reunidos por el editor italiano. Como máximo, podéis decir tras el título, Al cuidado de Remo Facquani y Marcio Marzaduri. Pero si vuestra tesis versara sobre la actual situación de los estudios semióticos, tendríais que proceder con más exactitud. Ha admitido que no estéis en condiciones de leer el ruso, y siempre que vuestra tesis no estudie la semiótica soviética, cabe pensar con todo que no os referís a esta colección en general, sino que estáis discutiendo, por ejemplo, el séptimo ensayo de la colección. Y entonces será interesante saber cuándo fue publicado por vez primera y dónde, informaciones todas que el editor se ha cuidado de proporcionar en nota al título. Por tanto, el ensayo será cita. Do como sigue. Lotman, Yuri M., Oponjati y Geograficeskogo Prostransbauber Ruskich Rednevekovich Textach, Trudy Poznakovim Systeman 2, 1965, pp 210 a 216. Tiar. Italiana de Remo Facani, 2 Cancheto di Spazio Geográfico Enia y Testi Medieval y Rusi, en Lotman, J.M. y Ouspensky, B.A. Tipología de la Cultura, al cuidado de Remo Facani y Marcio Marzaduri, Milán, Vampiani, 1975. De este modo no fingís haber leído el texto original, ya que señaláis vuestra fuente italiana, sino que proporcionáis al lector toda la información que pueda eventualmente servirle. En cuanto a las obras en lenguas poco conocidas, cuando no existe traducción, a pesar de lo cual se quiere señalar su existencia, suele ponerse tras el título y entre paréntesis una traducción del mismo. Finalmente, veamos un caso que a primera vista parece muy complicado y cuya solución, perfecta, parece excesivamente minuciosa. Veremos cómo también las soluciones pueden dosificarse. David Efron es un judío argentino que publicó en 1941, en inglés, en los Estados Unidos, un estudio sobre la gestualidad de los judíos e italianos de Nueva York, titulado Gestar and Environment. En 1970 apareció en Argentina una traducción al castellano con título diferente, Gesto, Raza y Cultura. En 1972 apareció en Holanda una reedición en inglés, cuyo título, afín al castellano, era Ges. Race and Culture. De esta edición procede la traducción italiana, Gesto, Raza y Cultura, de 1974. ¿Cómo se cita este libro? Veamos para empezar dos casos extremos. El primero es una tesis sobre David Efron. En tal caso, en la bibliografía final habrá un apartado dedicado a las obras del autor y todas estas ediciones estarán ahí citadas por orden cronológico, como otros tantos libros, y con la especificación, en cada referencia, de que se trata de una reedición del precedente. Se supone que el doctorando habrá revisado todas las ediciones, pues ha de verificar si ha habido modificaciones o cortes. El segundo caso es una tesis, de economía, ciencias políticas o sociología, que trate problemas de la emigración y en la cual el libro de Efron se ha citado solamente por contener ciertas informaciones útiles sobre aspectos de interés secundario. En tal caso es admisible que se cite solamente la edición italiana. Pero veamos un caso intermedio. La referencia es de segundo orden, pero es importante saber que el estudio es de 1941 y no de hace pocos años. La mejor solución sería entonces Efron, David, Gesture and Environment, Nueva York, King's Crown Press, 1941, Tiar. Italiana de Michelangelo Spade, Gesto, Race e Culture, Milán, Vampiani, 1974. Puede darse además el caso de que la edición italiana se haya cuidado de citar en el copyright que la primera edición es de 1941 y de King's Crown, pero que no cite el título original, refiriéndose por el contrario ampliamente a la edición holandesa de 1972. Es una negligencia grave, y puedo decirlo porque soy yo quien está al cargo de la colección en que se ha publicado el libro de Efron, pues un estudiante podría citar la edición de 1941 como Gesture, Race and Culture,
Por eso hay que verificar siempre las referencias bibliográficas en más de una fuente. Un doctorando más diestro y que desee proporcionar también información suficiente sobre la suerte de Efron y los pasos de su redescubrimiento por parte de los estudiosos, podría disponer de información suficiente para ofrecer una ficha concebida como sigue. Efron, David, Gesture and Environment, Nueva York, King's Crown Press, 1941, Segunda ed., Gesture, Race and Culture, La Haya, Mutan, 1972, TR. Italiana de Michelangelo Spade, Gesto, Race e Culture, Milán, Bampiani, 1974. Donde se ve, en definitiva, que la completitud de la información a proporcionar depende del tipo de tesis y del papel que tiene un libro dado. En el discurso general, si constituye una fuente primaria, una fuente secundaria, una fuente marginal y accesoria, etc. Basándose en estas observaciones estaréis capacitados para elaborar la bibliografía final de vuestra tesis. Pero ya volveremos sobre ella en el capítulo sexto. Además en los parágrafos versión 4.2 y versión 4.3. A propósito de dos sistemas diferentes de referencias bibliográficas y de relaciones entre notas y bibliografía, encontraréis dos páginas enteras de bibliografía a modo de ejemplo, cuadros 16 y 17. Véanse pues estas páginas como resumen definitivo de Cuadro 1. Resumen de las reglas de la cita bibliográfica. Terminada esta larga reseña sobre los usos bibliográficos, intentemos recapitular poniendo en una lista todas las indicaciones de que debe constar una buena cita bibliográfica. Hemos subrayado, para la impresión se emplea cursiva, lo que haya de ir subrayado y puesto entre comillas, lo que haya de ir entrecomillado. Hay comas donde se requieren comas y paréntesis donde estos son precisos. Los asteriscos señalan indicaciones esenciales que nunca han de omitirse. Las demás indicaciones son facultativas y dependen del tipo de tesis. Libros. Asterisco 1. Apellido y nombre del autor o autores, o del que está al cuidado de la edición con eventuales indicación sobre seudónimos o falsas atribuciones. Asterisco 2. Título y subtítulo de la obra. 3. Colección. 4. Número que hace la edición, si no hay muchas. Asterisco 5. Lugar de edición. Si en el libro no figura, se escribe S1. Sin lugar. Asterisco 6. Editor. Si en el libro no figura, se omite. Asterisco 7. Fecha de edición. Si en el libro no figura, se pone SF. Sin fecha, OSD. Sin data, 8. Datos eventuales sobre la edición más reciente a que nos referimos, 9. Número de página y si es el caso, número de tomos de que se compone la obra. 10. Traducción. Si el título estaba en una lengua extranjera y existe traducción al español, se especifica el nombre del traductor, el título en castellano, el lugar de edición, el editor, la fecha de edición y eventualmente el número de páginas. Artículos de revista. Asterisco 1. Apellido y nombre del autor, asterisco 2. Título del artículo o capítulo, asterisco 3. Nombre de la revista, asterisco 4. Volumen y número del fascículo, e indicaciones eventuales de nueva serie, 5. Mes y año, 6. Páginas en que aparece el artículo. Capítulos de libros, actas de congresos, ensayos en obras colectivas. 1. Apellido y nombre del autor, 2. Título del capítulo o del ensayo, 3. En 4. Eventualmente, nombre del que está al cuidado de la obra colectiva o AAVV, 5. Título de la obra colectiva, 6. Si al principio se ha puesto AAVV, eventual nombre del que está al cuidado de la edición, 7. Eventual número del tomo de la obra en que se halla el ensayo citado, 8. Lugar, editor, fecha, número de páginas, todo como en los libros de un solo autor. Cuadro 2. Ejemplo de ficha bibliográfica. Barra diagonal. ¿Cuánto se ha dicho? En este momento nos interesaba saber cómo se da una referencia bibliográfica correcta para poder elaborar nuestras fichas bibliográficas. Las indicaciones ofrecidas son más que suficientes para montar un fichero correcto. Para acabar, tenemos en el cuadro 2 un ejemplo de ficha para el fichero bibliográfico. Como puede verse, en el curso de la búsqueda bibliográfica he localizado en primer lugar la traducción italiana. A continuación he encontrado el libro en una biblioteca y he apuntado arriba a la derecha las siglas de la biblioteca y la asignatura del volumen. Finalmente he encontrado el libro y de la página del copyright he deducido el título y el editor originales. No figuraban datos sobre la fecha, pero he encontrado una en la solapa de la sobrecubierta y la he anotado a beneficio de inventario. A continuación he señalado por qué ha de ser tenido en cuenta el libro. 3.2.4. La Biblioteca de Alessandria, un experimento. Ahora bien, se podría objetar que los consejos que he dado convienen a un estudioso especializado, pero que un joven sin preparación específica que se prepara a hacer la tesis tropieza con muchas dificultades. No dispone de una biblioteca bien provista quizá por vivir en una localidad pequeña. Tiene ideas muy vagas sobre lo que busca y ni siquiera sabe por dónde empezar con el catálogo por materias, pues no ha recibido instrucciones suficientes del Profase, no puede corretear de una biblioteca a otra, pues no tiene dinero, no dispone de tiempo, tiene mala salud, etc. Intentemos pues imaginar una situación límite. Imaginémonos a un estudiante obrero que en los 4 años se ha acercado poquísimo por la universidad. Ha tenido contactos esporádicos con un solo profesor. Por ejemplo, el profesor de estética o de historia de la literatura italiana. Se dispone a hacer la tesis con retraso y dispone del último año académico. Hacia septiembre consigue ver al profesor o a un ayudante suyo, pero estaban en temporada de exámenes y el coloquio fue muy breve.
El profesor le dijo, ¿por qué no hace una tesis sobre el concepto de metáfora en los tratadistas del barroco italiano? A continuación el estudiante volvió a su pequeña localidad, un pueblo de 1000 habitantes sin biblioteca pública. La localidad importante más cercana, 90.000 habitantes, está a media hora de viaje. Dispone de una biblioteca que se abre por la mañana y por la tarde. Se trataría, disponiendo de 2 permisos de media jornada en el trabajo, de ir a ver si puede hacerse con lo que encuentre allí una idea previa sobre la tesis y a lo mejor efectuar todo el trabajo sin más auxilio. Hay que excluir que pueda comprar libros caros y que pueda solicitar microfilmes a otro lugar. Como máximo podrá ir al centro universitario, con sus bibliotecas mejor provistas, 2 o 3 veces entre enero y abril, pero de momento tiene que arreglárselas donde es. Si es preciso puede comprarse algún libro reciente en edición económica gastándose como máximo unas 1.500 pesetas. Esta es la situación hipotética. Pues bien, yo he intentado ponerme en la situación en que se halla este estudiante y he escrito estas líneas en un pueblecillo del Alto Monferrato, a 23 kilómetros de Alessandria, 90.000 habitantes, una biblioteca pública, pinacoteca, museo. El centro universitario más cercano es Génova, 1 hora de viaje, pero en hora y media se puede ir a Turín o a Pavía. En 3 horas, a Bolonia. Esta situación ya es muy positiva, pero no tendremos en cuenta los centros universitarios. Trabajaremos solamente en Alessandria. En segundo lugar, he buscado un tema que nunca he estudiado específicamente y que me coge aceptablemente desprevenido. Se trata, precisamente, del concepto de metáfora en los tratadistas barrocos italianos. Es evidente que en lo que a ese tema se refiere no estoy totalmente virgen, pues ya me he ocupado de estética y retórica. Por ejemplo, sé que en los últimos años han salido en Italia libros sobre el barroco de Giovanni Ghetto, Luciano Anseschi y Ezio Ramondi. Sé que existe un tratado del siglo XVII que es // canocchiale aristotélico de Amanuela Tesouro donde se discuten ampliamente estos conceptos. Pero esto también es lo mínimo que ha de saber nuestro estudiante, pues a finales del tercer año ya habrá rendido algunos exámenes y si ha tenido contacto con el profesor de que hablábamos, habrá leído por su cuenta algo en que se haga referencia a estas cosas. En cualquier caso, para que el experimento sea más riguroso, me haré a la idea de que no sé nada de lo que sé. Me limito a mis conocimientos de enseñanza media superior. Sé que el barroco es algo que tiene que ver con el arte y la literatura del siglo XVII y que la metáfora es una figura retórica. Esto es todo. Decido dedicar a la búsqueda preliminar 3 tardes, de 3 a 6. Dispongo de 9 horas. En 9 horas no se leen libros, pero se puede hacer una primera inspección bibliográfica. Todo lo que voy a contar en las páginas inmediatas fue hecho en 9 horas. No pretendo ofrecer el modelo de un trabajo completo y bien hecho, sino el modelo de un trabajo de orientación que tiene que servirme para tomar otras decisiones. Al entrar en la biblioteca tengo ante mí, como se ha dicho en 3.2.1, 3 caminos. 1. Empezar a examinar el catálogo por materias. Ayudo buscar en las siguientes voces: italiana, literatura, italiana, estética, Sacento, siglo XVII, barroco, metáfora, retórica, tratadistas y poéticas. 1. La biblioteca dispone de 2 catálogos, uno antiguo y otro puesto al día, ambos divididos por materias y autores. Los catálogos no han sido todavía. 1. Buscar en arte S, 17, barroco o estética parece bastante obvio, mientras que la idea de buscar en poética parece algo más sutil. Me justifico, no podemos imaginar a un estudiante que llegue a dicho tema partiendo de nada, pues no llegaría a formulárselo, así que la inclinación ha de provenir del profesor, de un amigo o de una lectura preliminar. Por tanto, habrá oído hablar de las poéticas del barroco, o de las poéticas, o programas de arte, en general. Por ello suponemos que el estudiante está en posesión de este dato, integrados en uno, así que es preciso buscar en los dos. Podría hacer un cálculo imprudente. Si busco una obra decimonónica, seguramente estará en el catálogo antiguo. Error. Si la biblioteca la ha comprado hace un año en el mercado del libro antiguo, figurará en el catálogo moderno. Lo único de que puedo estar seguro es de que si busco un libro aparecido en el último decenio, solo puede estar en el catálogo moderno. 2. Empezar a consultar enciclopedias e historias de la literatura. En las historias de la literatura, o de la estética, tendré que ir al capítulo sobre el Sacento o sobre el barroco. En las enciclopedias puedo buscar Sacento, barroco, metáfora, poética, estética, etc., como haré en el catálogo de materias. 3. Empezar a preguntar al bibliotecario. Descarto de inmediato esta posibilidad por ser la más fácil o por tratarse de un tema poco asequible. En realidad yo conocía al bibliotecario, y cuando le he dicho qué estaba haciendo, ha empezado a dispararme una serie de títulos de repertorios bibliográficos de que disponía, algunos incluso en alemán e inglés. Me hubiera lanzado de súbito sobre un filón especializado, por lo que no he tenido en cuenta sus sugerencias. También me ha ofrecido facilidades para disponer de muchos libros a la vez, pero me he negado cortésmente dirigiéndome solamente y siempre a los ayudantes. Tengo que verificar los plazos de tiempo y las dificultades que pueden considerarse normales. Así pues, he decidido empezar con el catálogo por materias y he hecho mal, pues he tenido una suerte extraordinaria. En la voz, metáfora, figuraba Giuseppe Comte, la metáfora barroca, Saggi o sulle poetiche del Sacento, Milán, Murcia, 1972. Prácticamente es mi tesis. Si no soy honrado puedo limitarme a copiarla, pero también sería necio, pues cabe pensar que también mi director de tesis conocerá el libro. Si quiero hacer una buena tesis original, este libro me plantea un problema, pues corro un riesgo. Si no digo algo nuevo y diferente, pierdo el tiempo.
pero sí quiero hacer una tesis de compilación decente, este libro puede constituir un buen punto de partida. Si así es, podré empezar por él sin más problemas. El libro tiene el defecto de no disponer de una bibliografía final, pero al cabo de cada capítulo lleva sustanciosas notas donde no solo se citan los libros, sino que en ocasiones se explican y juzgan. A primera vista puedo sacar medio centenar de títulos, aunque he de tener en cuenta que el autor se refiere con frecuencia a obras de estética y semiótica, contemporáneas que no están estrechamente ligadas con mi tema, si bien sacan a la luz las relaciones de este con los problemas actuales. Llegado el caso, estas referencias podrían servirme para imaginarme una tesis algo diferente y dedicada a las relaciones entre barroco y estética contemporánea, como veremos más tarde. Con el medio centenar de títulos históricos que puedo reunir, dispongo ya de un fichero preliminar para explorar a continuación el catálogo de autores. Pero he decidido renunciar también a este camino. Mi buena suerte resultaba demasiado singular. En consecuencia, he actuado como si la biblioteca no dispusiera del libro de Comte, o como si no lo hubiera registrado entre las materias. Para hacer más metódico el trabajo he decidido avanzar por el segundo camino. He ido, pues, a la sala de consultas y he empezado por los textos de referencia, exactamente por la enciclopedia Treccani. No figura el artículo barroco, pero sí barroco, arte, enteramente dedicado a las artes figurativas. El volumen de la B es de 1930 y esto lo explica todo. Todavía no había nacido en Italia la revaloración del barroco. Llegado a este punto se me ocurre la idea de buscar secentismo, término referido al siglo XVII que durante mucho tiempo tuvo en Italia una connotación un tanto despectiva, pero que en 1930, en una cultura ampliamente influida por la desconfianza de Benedetto Croce respecto del barroco, pudo haber inspirado la formación del temario. Y aquí me encuentro con una grata sorpresa, un magnífico artículo amplio, atento a todos los problemas de la época. Desde los teóricos y poetas del barroco italiano como Marrino o Tesauro hasta las manifestaciones barrocas en otros países, Gracián, Lilli, Góngora, Crashaw, etc. Buenas citas y una bibliografía enjundiosa. Miro la fecha del libro y es de 1936. Me fijo en las iniciales y descubro que se trata de Mario Praz. Lo mejor que podía encontrarse en aquellos años, e incluso hoy en muchos aspectos. Pero admitamos que nuestro estudiante no sepa cuán gran y agudo crítico es Praz. De todos modos, se dará cuenta de que ese artículo de enciclopedia es estimulante y decidirá ficharlo extensamente más adelante. De momento pasa a la bibliografía y ve que el tal Praz que escribe el artículo correspondiente ha escrito 2 libros sobre el tema. Secentismo e marinismo en Inglaterra, de 1925, y Studi sul conceptismo, de 1934. Así pues, hace ficha de estos 2 libros. A continuación encuentra algunos títulos italianos, de Croce a de Ancona, que apunta, localiza una referencia a un poeta crítico contemporáneo como T. S. Eliot. Y por fin cae sobre una serie de obras en inglés y en alemán. Obviamente, las apunta todas aunque no conozca la lengua, más tarde se verá esto, pero se da cuenta de que Praz hablaba del secentismo en general mientras que él busca cosas más específicamente, centradas en la situación italiana. Evidentemente, habrá de tener en cuenta como telón de fondo la situación en otros países, pero quizá no haya que empezar por ahí. Consultemos de nuevo la enciclopedia Treccani en sus artículos, poética, nada, envía a retórica, estética y filología, retórica y estética. La retórica está tratada con cierta amplitud. Hay un párrafo sobre el Sachento, a consultar, pero ninguna indicación bibliográfica específica. De la estética se ocupa Guido Calogero, pero, como sucedía en los años 30, esta se entiende como disciplina eminentemente filosófica. Figura Vico, pero no los tratadistas barrocos. Esto me permite entrever un camino a seguir. Si busco material italiano lo encontraré entre la crítica literaria y las historias de la literatura más fácilmente que en la historia de la filosofía, por lo menos. Como más tarde se verá, hasta los tiempos más recientes. En el artículo, Estética, encuentro además una serie de títulos de historias clásicas de la estética que algo podrán decirme. Casi todas están en alemán o en inglés y son muy viejas. Zimmermann es de 1858, Schlasler de 1872, Bosanquet de 1895. Están además Sansberry, Menéndez y Pelayo, Knight y por fin Croce. Advertiré de inmediato que exceptuando a Croce ninguno de estos textos se halla en la biblioteca de Alessandria. Sea como sea quedan apuntados, antes o después habrá que echarles un vistazo según el enfoque que tome la tesis. Busco el grande diccionario enciclopédico UTED porque recuerdo que había en él artículos muy amplios y puestos al día sobre poética y otras cosas que me interesan, pero no está. Paso a continuación a hojear la enciclopedia filosófica de Sansoni. Encuentro de interés los artículos, metáfora y barroco. El primero no me ofrece orientaciones bibliográficas útiles, pero me dice, y más adelante. Me daría cuenta de la importancia de esa advertencia, que todo empieza con la teoría de la metáfora de Aristóteles. El segundo me cita algunos libros que encontraré más tarde en obras de consulta más específica. Croce, Venturi, Ghetto, Rosset, Anceschi, Ramondi, y hago viene apuntándolos todos. Más adelante descubriré que he apuntado un estudio bastante importante de Rocco Montano que las fuentes de posterior consulta no citan, casi siempre por ser anteriores.
Llegado a este punto pienso que será más productivo vérselas con una obra de consulta de más profundidad y más reciente y busco la Storia della letteratura italiana al cuidado de Secchi y Sapegno, publicada por Garzanti. Además de varios capítulos de diversos autores sobre la poesía, la prosa, el teatro, los viajeros, etc., encuentro un capítulo de Franco Croce, crítica y tratadistas del barroco, medio centenar de páginas. Me limito a esto. Lo recorro rápidamente. No estoy leyendo textos sino viendo a punto una bibliografía, y me doy cuenta de que la difusión crítica se inicia con Tassoni, sobre Petrarca, sigue con una serie de autores que discuten el Adone de Marino, Stigliani, Erico, Aprocio, Aleandri, Villani, etc. Pasa a través de los tratadistas que Croce denomina barroco moderados, Peregrini, Sforza Pallavicino, y a través del texto base de Tesauro, que constituye verdadera y propiamente un tratado en defensa del ingenio y la agudeza barrocos. La obra quizá más ejemplar de toda la preceptiva barroca a nivel europeo, termina con ja crítica de finales del 17, Frugoni, Lebrano, Boschini, Malvasía, Bellori y otros. Me doy cuenta de que el núcleo de mis intereses debe centrarse en Sforza Pallavicino, Peregrini y Tesauro y paso a la bibliografía, que comprende un centenar de títulos. Está ordenada por materias, no alfabéticamente. Para poner orden recurro a las fichas. Hemos apuntado que Franco Croce se ocupa de varios críticos, de Tassen y a Frugoni, y en el fondo estaría bien fichar todas las citas bibliográficas a ellos referidas. Quizá para la tesis solo sirvan las obras sobre los tratadistas moderados y sobre Tesauro, pero puede suceder que en la introducción o en las notas sea útil hacer referencia a otras polémicas. Téngase presente que esta bibliografía inicial habrá de ser posteriormente discutida por lo menos una vez, cuando esté preparada, con el director de tesis. Él tendrá que conocer bien el tema y por ello podrá advertir de inmediato que se puede descartar y que debe ser leído en cada caso. Si tenéis un fichero preparado, podréis recorrerlo juntos en una jaurite. Sea como sea, y para nuestro experimento, me limito a las obras generales sobre el barroco y a la bibliografía específica sobre los tratadistas. Ya hemos dicho cómo han de ficharse los libros cuando nuestra fuente bibliográfica tiene lagunas. En la ficha que se reproduce en la página 117 he dejado espacio para escribir el nombre propio del autor: Ernesto, Epaminondas, Evaristo, Helio, y el nombre del editor: Sansoni, Nuova Italia, Nervini. Tras la fecha queda un espacio para otras observaciones. Evidentemente, las siglas que hay arriba las habré añadido más tarde, tras consultar el catálogo de autores de Alessandria, BMA, Biblioteca Municipal de Alessandria, son IAS siglas que lee. Ejemplo de ficha a completar. Redactada a partir de una primera fuente bibliográfica incompleta. C.E. La he dado yo, y encontrar que el libro de Ramondi, que se llama Ezio, tiene la asignatura COU de 119. Y así actuaré con todos los demás libros. De todos modos, en las páginas siguientes procederé con más rapidez citando autores y títulos sin otras indicaciones. Sacando cuentas. Hasta ahora he consultado los artículos de la Enciclopedia Treccani y de la Grande Enciclopedia Filosófica, y he decidido apuntar solamente las obras sobre los tratadistas italianos, y el ensayo de Franco Croce. En los cuadros 3 y 4 figura la lista de lo que he fichado. Atención, a cada una de mis sucintas observaciones debe corresponder una ficha completa y analítica con un espacio en blanco para las informaciones que me faltan. Los títulos precedidos de un sí son los que existen en el catálogo por autores de la Biblioteca de Alessandria. Terminado este primer trabajo de fichas me he concedido un entretenimiento y he hurgado en el catálogo. Así pues, ahora sé qué otros libros puedo consultar para completar mi bibliografía. Como observaréis, de 38 obras fichadas he encontrado 25. Es casi un 70%. Entran en el cálculo también obras que no había fichado pero que pertenecen a los autores fichados. Buscando una obra a veces he encontrado otra. Ya he dicho que he limitado mi selección a los títulos referidos a los tratadistas. Sin embargo, aún no apuntando textos sobre otros críticos, me he cuidado de tomar nota. Por ejemplo, de idea de Panavsky, que por otras fuentes descubriré más tarde resulta importante en lo que se refiere al problema teórico que me interesa. Cuando vaya a consultar, del mismo Franco Croce, el ensayo, Le Poetiche del Barocco in Italia, en el volumen de AVV, Momenti e problemi di storia dell'estetica, me percataré de que en este mismo libro hay un ensayo 3 veces más amplio sobre las poéticas del barroco europeo, obra de Luciano Anceschi. Croce no la cita por limitarse a la light ratura italiana. Sirva esto para señalar que partiendo de una referencia a un texto, a continuación se sacan de este texto nuevas referencias y así sucesivamente, potencialmente hasta el infinito. Así pues, ya se ve que solo partiendo de una buena historia de la literatura italiana puede decirse que empezamos bien. Echemos ahora un vistazo a otra historia de la literatura, el viejo manual de Flora. No es un autor que se demore mucho en los problemas teóricos, pues se divierte saboreando fragmentos, pero tiene sobre Tesauro un capítulo lleno de citas deleitables y otros muchos comentarios acertados sobre las técnicas metafóricas del Sacento. En cuanto a la bibliografía, no puede pretenderse gran cosa de una obra general que se cierra en 1940. Encuentro en ella la confirmación de algunos de los textos clásicos ya citados. Me sorprende el nombre de Eugenio d'Ors. Tendré que buscarlo. En lo que se refiere a Tesauro encuentro los nombres de Trabalza, Ballauri, Derbiaux y Vigliani. Los ficho. A continuación paso a consultar el volumen de AVV. Momenti e problemi di storia dell'estetica. Lo encuentro y veo que está editado por Marzorati, y completo la ficha. Croce solo decía, Milán.
Encuentro aquí el ensayo de Franco Croce sobre las poéticas del barroco literario en Italia, análogo al que ya he visto pero anterior, por lo que su bibliografía no está actualizada. Pero la orientación es más teórica y esto me viene bien. Además, el tema no se limita, como en el caso de Garzanti, a los tratadistas, sino que se extiende a las poéticas literarias en general. Por ejemplo, se estudia con cierta amplitud a Gabriello Chiabrera. Y a propósito de Chiabrera vuelve a salir el nombre de Giovanni Ghetto, que ya había fichado. De todos modos, en el tomo de Marzorati junto al ensayo de Croce hay otro, que es casi un libro, de Ancesci, Le Poetiche del Barocco Letterario in Europa. Me percato de que es un estudio de gran importancia porque no solo me encuadra filosóficamente la noción de barroco en sus varias acepciones, sino que además me da a comprender cuáles son las dimensiones del problema en la cultura europea, en España, Inglaterra, Francia y Alemania. Cuadro 3. Obras generales sobre el barroco italiano localizadas examinando 3 textos de consulta. Trecam, Grande Enciclopedia Filosófica Sansoni Gallarate, Storia e Letteratura Italiana Garzanti. Encontrados en obras buscadas en el obras del mismo autor la biblioteca catálogo de autores encontrada en el catálogo. Si Croce, B. Saggi sulla letteratura italiana del Sacento S1 Novi Saggi sulla letteratura italiana del Sacento Si Croce, D. Storie dell'età barocca in Italia SL Lirizi Marinisti, Politici e Moralisti del 600 de Ancona, A. Secentismo nelle poesia cortiellana del secolo XV, PR, BC barra inversa A, SCCT, Iismo T, Uiati Trisbo Initi Pia barra diagonal, M, Studi M menor que barra diagonal con B, Sigki Vitaviem, barra inversa, idio M. Coma, menor que I, guión. Sighetto, O. J. Polémica sul Barocco, Ancesci, L. Del Barocco S. Le Poetiche del Barocco Letterario in Europa, S. Dave Cona Kant. S. Gusto Eugenio Nel Bartoli, Simontano, R. El Estética del Rinascimento e del Barocco. S. J. Croce, F. Critica e Trattatistica del Barocco. S. Croce, B. I Trattatisti Italiani del Concettismo e B. Grazian, Si Croce, B. Estética come scienza dell'espressione e linguistica generales y flora, F. Storie della letteratura italiana Si Croce, F. Le Poetiche del Barocco in Italia, Si Calchetere, F. Barra diagonal Parnaso in Rivolta S. Dos Problema del Barocco, Marzot, G. El Ingegno e il genio del Sacento Morpurgo Tagliabue, G. Aristotelismo e Barocco, Hanako, C. Barra diagonal Sacento. Barra inversa. Cuadro 4. Y 3 de italianos del 600 localizadas examinó 3 textos de consulta. Irecani, Grande Enciclopedia Filosófica, Storie della Letteratura Iri barra inversa J3 Arsi 3 Entiai. Bosch, Hadas en el obras del mismo autor catálogo de autores encontradas en el catálogo Bayan del Hilo, F. Matteo Peregrini e il Secentismo, Siramondi, E. La letteratura barocca S barra inversa trattatisti e narratori del 600 CAVV. Studia problemi di critica testual Marocco, C. Sforza Pallavicino precursore dell'estetica Volpe, L. Le idee estetiche del Car. Sforza Pallavicino Costanzo, M. Dallos Caligero al Guadrio Cop, J. De 1654 edición Olemanuec, Tesauros barra diagonal 11, Yocliui, Ari Taolit, mayor que, O barra diagonal, I, C. Noli, Pielusivi, Ali Omili, Ikele Idinioti Likilk, Masau, J. Metafísica L. Fotgir Y, Ande Tiepui KSOTC, de mayor que respondence, barra inversa. Menepas Brisca, L. Arguta e ingegnosa elocuzione, Basoli, C. Le imprese del tesauro. SJ, L. Estética del humanesimo e del Rinascimento, Bianchi, D. Intorno al canociale aristotélico, Atzfeld, H. Trinational Deformations of Aristotle, Tesauro, Grazian, Boilo S. L. Italia, la España e la Francia nello sviluppo del Barocco letterario Fischak, Hier, Die Welt als Labyrinth Sichak, GR, Manierismus in der Literatur Traducción Italiana Sischlasser Magnino, Gotha. La letteratura artística Ulivi, F. Gallería di Scrittori de Arte S. 2 Manierismo del Tasso. Mahon, D. Studies in 600 Art and Theory. Reencuentro nombres apenas sugeridos en el artículo de Mario Praff para la enciclopedia Treccani y otros, de Bea con Alili y a Sidney, Grazian, Góngora, Opitz, así como las teorías del wit, de la agudeza y del ingenio. Quizá mi tesis no haga consideraciones sobre el barroco europeo, pero estas nociones deben servirme de telón de fondo. En cualquier caso, debo disponer de una bibliografía completa sobre todas estas cosas. El texto de Ancesci me proporciona unos 250 títulos. Encuentro una primera lista de libros anteriores a 1946 y a continuación una bibliografía dividida por años desde 1946 hasta 1958. En la primera sección se confirma la importancia de los estudios de Goethe y Atzfeld, del volumen Retórica e Barocco, y me entero de que está al cuidado de Enrico Castelli, y ya el texto me había remitido a las obras de Wolfling, Roce, Benedetto y Dors. En la segunda sección me encuentro con una oleada de títulos. He de precisar que no he ido a buscarlos a todos al catálogo por autores, pues mi experimento se limitaba a 3 tardes. En cualquier caso me doy cuenta de que están presentes ciertos autores extranjeros que han considerado el problema, desde diversos puntos de vista y que, sea como sea, he de buscar. Se trata de Curtius, Welleck, Hauser,
Tapie. Vuelvo a encontrar a Hack. Se me remite a un Rinascimento Eberouco de Eugenio Battisti para las relaciones con las poéticas artísticas. Me confirma la importancia de Morpurgo Tagliabue y me apercibe de que también habré de acudir al trabajo de Della Volpe sobre los comentadores renacentistas de la poética aristotélica. Esto me aconseja considerar, en el mismo volumen de Marzorati que sigo teniendo ante mí, también el amplio ensayo de Cesare Basoli sobre la estética del humanismo y del Renacimiento. El nombre de Basoli ya lo he encontrado en la bibliografía de Franco Croce. Gracias a los artículos de enciclopedia consultados sobre la metáfora me he percatado, y tengo que haberlo apuntado, de que el problema ya se plantea en la poética y en la retórica de Aristóteles. Y ahora me entero por Basoli de que en el siglo XVI hubo una corte de comentadores de la poética y de la retórica. Y no solo esto, sino que además veo que entre estos comentadores y los tratadistas barrocos están los teóricos del manierismo, que ya trataban el problema del ingenio y de la idea, que precisamente he visto surgir en las páginas sobre el barroco apenas ojeadas. Tendré que volver a recorrer citas similares y a encontrarme con nombres como Schlasser. ¿Mi tesis corre el peligro de llegar a ser demasiado amplia? Nada de eso. Sencillamente, tendré que restringir perfectamente el foco de interés primordial y trabajar sobre un solo aspecto específico. De otro modo tendría que verlo lodo. Pero por otro lado habré de tener ante mi vista el panorama general y por ello deberé examinar muchos de estos textos, aunque solo sea para disponer de noticias de segunda mano. El amplio texto de Anceschi me inclina a revisar también las demás obras de este autor sobre el mismo tema. Apuntaré sobre la marcha da Bacon a Kant, idea del Berouco y un artículo sobre gusto e genio del Bartoli. En Alessandria solo encontraré este último artículo y el libro da Bacon a Kant. Llegado a este punto consulto el estudio de Rocco Montano, El estética del Rinascimento e del Berouco, en el tomo 11 de la grande antología filosófica Marzorati, que está dedicado al pensiero del Rinascimento e della Riforma. Me doy cuenta rápidamente de que no se trata de un mero estudio sino de una antología de fragmentos, muchas de los cuales son de gran utilidad para mi trabajo. Y veo una vez más cuán estrechas son las relaciones entre los estudiosos renacentistas de la poética, los manieristas y los tratadistas barrocos. Encuentro también una referencia a una antología publicada por Leterse en 2 volúmenes, Trattatisti de art tra manierismo e controriforma. Mientras busco este título en el catálogo de la biblioteca de Alessandria hurgando aquí y allá, me encuentro con que tienen también otra antología publicada por Leterse, Trattati di Poetica e Retórica del 600. No sé si tendré que recurrir a información de primera mano sobre este tema. Pero por prudencia hago ficha del libro. Ahora sé que lo tengo ahí. Volviendo a Montano y a su bibliografía, tengo que hacer cierto trabajo de reconstrucción, pues las referencias están repartidas por capítulos. De todos modos vuelvo a encontrar muchos de los nombres ya anotados y veo que tendré que recurrir a algunas clásicas historias de la estética, como las de Bosanquet, Sansbury y Hilbert and Kohn, y me doy cuenta de que para conocer muchas cosas sobre el barroco español habré de encontrar la inmensa historia de las ideas estéticas en España de Marcelino Menéndez y Pelayo. Por prudencia apunto los nombres de los comentados res de la poética del siglo XVI, Robortello, Castelvetro, Scaligero, Segni, Cavalcanti, Maggi, Barchi, Vettori, Sperroni, Minturno, Piccolomini, Gialdi Cincio, etc. Más tarde veré que algunos figuran en la antología del mismo Montano, otros en la de Della Volpe y otros en el volumen antológico de Leterse. Me veo remitido al manierismo. Aflora ahora la urgen. De referencia a idea, de Panavsky. Vuelvo una vez más a Morpurgo Tagliabue. Me pregunto si no tendré que saber algo más sobre los tratadistas manieristas, Serlio, Dolce, Zuccari, Lomazo, Vasari, pero habría de lanzarme sobre las artes figurativas y la arquitectura y quizá baste con algunos textos históricos como los de Wolfling, Panavsky, Schlasser o el más reciente de Battisti. No puedo dejar de anotar la importancia de autores no italianos como Sidney, Shakespeare, Cervantes. Vuelvo a encontrar como autores fundamentales a Curtius, Schlasser, Chaucer, italianos como Calcaterra, Goethe, Anceschi, Raff, Ulivi, Marzotti y Ramondi. El círculo se estrecha. Hay nombres que son citados por todos. Para tomarme un respiro vuelvo a hurgar en el catálogo de autores. Veo que el célebre libro de Curtius sobre literatura europea y Edad Media Latina está allí, pero no en alemán sino en su traducción francesa. La literatura artística de Schlasser ya hemos visto que estaba. Buscan. Do la historia social del arte de Arnold Hauser, y es curioso que no figure, pues existe también edición de bolsillo. Encuentro del mismo autor la traducción italiana del principal volumen sobre el manierismo. Para no salir del tema, localizo también idea de Panavsky. Encuentro la poética del 500 de Della Volpe. // Secentismo nelle critica de Sant'Angelo y el artículo Rinascimento, Aristotelismo e Berouco, de Sante. Siguiendo el nombre de Helmut Hatzfeld encuentro un volumen de varios autores precioso por diversos conceptos. La crítica estilística e il Berouco letterario. Actas del Segundo Congreso Internacional de Estudios Italianos, Florencia, 1957. No consigo encontrar una obra que parece importante de Carmine Hanako. El volumen Sachento de la Historia de las Letras editada por Bayardi, los libros de Pratt, los estudios de Rousset y Tapie, el ya citado Retórica e Berouco con el ensayo de Morpurgo Tagliabue, las obras de Eugenio d'Ors y de Menéndez y Pelayo. En definitiva, la biblioteca de Alessandria no es la biblioteca del Congreso de West Hinton, y ni siquiera la Braidense de Milán, pero en realidad ya me he garantizado 35 libros seguros, que no está mal para empezar. Mas la cosa no termina aquí. En ocasiones basta con encontrar un solo texto para resolver toda una serie de problemas.
Sigo verificando en el catálogo de autores y decido echar un vistazo, puesto que la tienen y me parece una obra básica de consulta. A. La polémica sul Barocco, de Giovanni Ghetto, en AW, Literatura Italiana, Le Courenti, T1, Milán, Marzorati, 1956. Rápidamente me percato de que es un estudio de casi un centenar de páginas y de importancia excepcional, pues en él se relata la polémica sobre el barroco desde entonces hasta nuestros días. Me doy cuenta de que todos han hablado sobre el barroco: Gravina, Muratori, Tiraboschi, Bettinelli, Baretti, Alfieri, Cesarotti, Cantù, Gioberti, De Santis, Manzoni, Mazzini, Leopardi, Carducci, hasta Quercio Malaparte y los autores que ahora ya tengo copiosamente anotados. Y Ghetto transcribe largos fragmentos de la mayor parte de estos autores, lo cual me aclara un problema. Si tengo que hacer una tesis que se refiera a la polémica histórica sobre el barroco, tendré que dirigirme a todos estos autores. Pero si trabajo con los textos de la época o por lo menos con las interpretaciones contemporáneas, nadie me exigirá que haga tan inmensa labor, que por otra parte ya ha sido hecha y muy bien. A no ser que quiera hacer una tesis de alta originalidad científica y que me lleve muchos años de trabajo, precisamente para demostrar que la investigación de Ghetto era insuficiente o mal enfocada. Pero generalmente este tipo de trabajos requiere mayor experiencia. Así pues, el trabajo de Ghetto me sirve para disponer de suficiente documentación sobre todo aquello que, sin ser materia específica de mi tesis, no podrá dejar de aparecer en ella. Por eso este tipo de trabajos deben dar lugar a una serie de fichas. Esto es, haré una ficha sobre Muratori, otra sobre Cesarotti, otra sobre Leopardi y así sucesivamente, apuntando la obra en que han emitido sus juicios sobre él. Barroco, y en cada ficha copiaré el resumen proporciona. Do por Ghetto, con las citas, naturalmente, apuntando al pie que este material proviene del ensayo de Ghetto. Más tarde, si empleo este material en la tesis, puesto que se tratará de información de segunda mano, tendré que detallar siempre en nota, citen Ghetto, etc. Y esto no solo por honradez, sino también por prudencia. No he verificado las citas y por tanto no soy responsable de alguna eventual imperfección en las mismas. Declararé lealmente haberlas extraído de otro estudio. No fingiré haberlo revisado todo personalmente y me quedaré tranquilo. Naturalmente, incluso cuando se otorga confianza a un estudio precedente de este tipo, el ideal sería volver a verificar en los originales todas las citas que se toman prestadas. Pero, recordémoslo, aquí estamos ofreciendo un modelo de investigación hecha con pocos medios y poco tiempo. Llegado a este punto hay algo que no puedo permitirme ignorar: los autores originales sobre los cuales haré la tesis. Tendré que buscar ahora los autores barrocos, pues, como se ha dicho en 3.2.2, una tesis también debe tener material de primera mano. No puedo hablar de los tratadistas si no los leo. Puedo no leer a los teóricos manires de las artes figurativas y fiarme de estudios críticos, puesto que no constituyen el núcleo de mi investigación, pero no puedo ignorar a Tesauro. En consecuencia, dándome cuenta de que sea como sea he de leer la retórica y la poética de Aristóteles, echo un vistazo a estas fichas de la biblioteca. Y tengo la sorpresa de hallar por lo menos 15 ediciones antiguas de la retórica entre 1515 y 1837, los comentarios de Hermolao Bárbaro, la traducción de Bernardo Segni, las paráfrasis de Averroes y de Pique Lomini. Además están las ediciones inglesas de Loeb con el texto griego y las dos traducciones italianas modernas de Rostagni y Valgimigli. Basta y sobra y hasta me entran ganas de hacer una tesis sobre un comentario renacentista de la poética. Mas no divaguemos. Gracias a varios detalles de los textos consultados me había dado cuenta de que también afectaban a los fines de mi estudio ciertas observaciones de Milicia, Muratori, Fracastoro, y resulta que en Alessandria hay ediciones antiguas de estos autores. Más pasemos a los tratadistas barrocos. Ante todo está la antología Ricciardi, Traguatisti e Narratori del 600 de Ezio Ramondi, con 100 páginas del Canocchiale aristotélico, 60 páginas de Peregrini y otras 60 de Sforza Pallavicino. Si no tuviera que hacer una tesis sino un ejercicio de unas 30 páginas para un examen, sería más que suficiente. Pero yo quiero además los textos completos, y de entre estos, por lo menos, a Manguela Tesauro, barra diagonal Canocchiale aristotélico, Nicola Peregrini, de la Cutezze e barra diagonal Fanti de H. Ingegno Ridotti a Arte, Cardinal Sforza Pallavicino, del Bene y Trattato dello Stile del Diálogo. Acudo al catálogo de autores, sección antigua, y encuentro dos ediciones del Canocchiale, una de 1670 y otra de 1685. Es una verdadera lástima que no dispongan de la primera edición de 1654, sobre todo teniendo en cuenta que he leído en algún sitio que de una edición a otra hubo añadidos. Encuentro dos ediciones decimonónicas de la obra completa de Sforza Pallavicino. No loca. Lizo la obra de Peregrini, y lo siento, pero me consuela el hecho de contar con una antología de 80 páginas en la obra de Ramondi. A modo de inciso diré que en los textos críticos he encontrado por aquí y por allá rastros de Agostino Mas Cardi y de su De Arte Histórica, de 1636, obra con muchas observaciones sobre las artes pero que no aparece citada entre los tratados barrocos. En Alessandria hay 5 ediciones, 3 del siglo XVN y 2 del XIX. ¿Me conviene hacer una tesis sobre Mascardi? Pensándolo bien, no es una propuesta peregrina. Si uno no puede moverse de un sitio, habrá de trabajar solamente con el material de que dispone allí. En una ocasión me dijo un profesor de filosofía que había escrito un libro sobre cierto filósofo alemán solamente porque su universidad había comprado la nueva edición completa de su ópera Amnie. Si no, habría estudiado a otro autor. No es que sea un buen ejemplo de ardiente vocación científica, pero suele pasar.
Ahora intentemos poner remos a la barca. ¿Qué hago? Yo en Alessandria he reunido una bibliografía que, prudentemente, incluye al menos 300 títulos, y he anotado todas las referencias encontradas. En Alessandria he encontrado algo más de una treintena de estos 300 títulos además de los textos originales de, por lo menos, dos autores que podría estudiar, Tesauro y Sforza Pallavicino. No está mal para una pequeña ciudad de provincias, y para mi tesis es suficiente. Hablemos claramente. Si quisiera hacer una tesis de 3 meses con material de segunda mano, sería suficiente. Los libros que no he encontrado vendrán citados en los libros que he encontrado, y si monto bien mi reseña de los mismos me saldrá un discurso que se sostenga. Quizá no sea demasiado original, pero es correcto. El peligro estaría en la bibliografía, pues si pongo solo lo que he visto realmente, el ponente podría echarme en cara haber descuidado un texto fundamental, y si hago trampas, ya sé. Ha visto que sigo un procedimiento al mismo tiempo recto e imprudente. Con todo, hay algo seguro, que durante los 3 primeros meses puedo trabajar tranquilamente sin moverme de los alrededores a base de sesiones de biblioteca y préstamos. Hay que tener en cuenta que los libros de consulta y los libros antiguos no se prestan, así como tampoco las revistas, pero si se trata de artículos puedo trabajar con fotocopias. Pero sí los demás libros. Si consigo planificar algunas sesiones intensivas en el centro universitario para los próximos meses, entre septiembre y diciembre podré trabajar tranquilamente en el Piamonte con poco material. Entre otras cosas podré leer enteramente a Tesauro y a Sforza. Debo preguntarme entonces si no me convendrá dedicarme por completo a solo uno de estos dos autores, trabajando directamente sobre el texto original y aprovechando el material bibliográfico localizado para hacerme con un telón de fondo. A continuación tendré que localizar los libros que no puedo dejar de revisar y los buscaré en Turín o Génova, con un poco de suerte en Cannes. Traeré todo lo que necesito. Además, gracias a que el tema es italiano, he evitado tener que ir a París, a Oxford o yo que sé a dónde. Aún quedan decisiones difíciles por tomar. Lo más sensato es que, una vez preparada la bibliografía, haga una escapada para ir con el profesor que me dirige la tesis y mostrarle lo que tengo. Él podrá aconsejarme una solución cómoda que me permita restringir el marco e indicarme qué libros es imprescindible que revise. En cuanto a estos últimos, si en la biblioteca de Alessandria hay lagunas, puedo hablar con el bibliotecario para ver si hay posibilidad de solicitar préstamos a otras bibliotecas. Pasando un día en el centro universitario podré localizar una serie de libros y artículos sin haber tenido tiempo para leerlos. En cuanto a los artículos, la biblioteca de Alessandria podría escribir y pedir fotocopias. Un artículo importante de unas 20 páginas vendría a costarme 150 pesetas más gastos postales. En teoría también podría tomar una decisión distinta. En Alessandria dispongo de los textos de dos autores importantes y de un número suficiente de textos críticos. Suficiente para comprender a estos dos autores, no suficiente para decir algo nuevo a nivel historiográfico o filológico, a no ser que tuviera la primera edición del libro de Tesauro, en cuyo caso podría confrontar 3 ediciones del 17. Supongamos ahora que alguien me aconseja ocuparme solamente de 4 o 5 libros en que se bosquejan teorías contemporáneas de la metáfora. Yo aconsejaría Ensayos de lingüística general de Jacobsen, La retórica general del grupo barra inversa y de Lieja y metonimia y metáfora de Albert Henry. Dispongo de los elementos necesarios para bosquejar una teoría estructuralista de la metáfora. Todos estos libros están en el comercio, vendrán a costar unas 2000 pesetas y sobre todo, están traducidos. A estas alturas podría ya comparar las teorías modernas con las teorías barrocas. Con los textos de Aristóteles y Tesauro, una treintena de estudios sobre este último y los 3 libros contemporáneos que he citado, tendría posibilidades de llevar a buen término una tesis inteligente. Con aspectos originales y sin pretensión ninguna de hacer descubrimientos filológicos, si bien con pretensión de exactitud en lo concerniente al barroco. Y todo sin salir de Alessandria, excepto para buscar en Turín o Génova solamente 2 o 3 libros fundamentales que no encontraba en Alessandria. Pero estamos en el terreno hipotético. Podría suceder que, fascinado por mi búsqueda, decidiera dedicar no 1, sino 3 años al estudio del barroco, que me endeudara o buscara becas para estudiar a gusto, etcétera, etcétera. No puede esperarse de este libro que os indique qué habéis de poner en la tesis ni cómo habéis de organizar es la vida. Lo que queríamos demostrar, y creo haberlo demostrado, es que se puede llegar a una biblioteca de provincia sin saber nada o casi nada sobre un tema y tener, 3 tardes más tarde, ideas al respecto suficientemente claras y completas. No vale decir eso de, estoy en un pueblo, no tengo libros, no sé por dónde empezar ni tengo a nadie que me ayude. Naturalmente, hay que escoger temas que se presten a este juego. Supongamos que yo quisiera hacer una tesis sobre la lógica de los mundos posibles en Kripke y Intik-K. También lo he intentado y me ha costado muy poco tiempo hacer la comprobación. Una primera inspección del catálogo por materias, lógica, me ha revelado que la biblioteca tiene al menos una quincena de libros importantes de lógica formal, Tarski, Lukasiewicz, King, algunos manuales, estudios de Casari, Wittgenstein, Strawson, etc. Pero nada sobre las lógicas modales más recientes, material que por lo general está en revistas especializadísimas y que muchas veces no tienen ni siquiera ciertas bibliotecas de facultades de filosofía. He escogido intencionadamente un tema que nadie elegiría en el último año sin saber nada de él y sin tener ya, en casa, textos básicos. No quiero decir que sea una tesis de estudiante rico. Conozco a un estudiante no rico que ha hecho una tesis sobre temas generales hospedándose en un pensionado religioso y comprando poquísimos libros.
Pero, desde luego, se trataba de una persona que había acometido la empresa dedicándole todo su tiempo, haciendo sacrificios, eso sí, pero sin que una situación familiar difícil le obligara a trabajar. No hay tesis que sean de por sí propias de estudiantes ricos, pues aunque se escogiere las variaciones de la moda balnearia en Acapulco a lo largo de 5 años, siempre se podrá encontrar una fundación dispuesta a financiar la investigación. Pero es evidente que no se pueden hacer ciertas tesis si se está en una situación particularmente difícil. Y por eso intento aquí considerar cómo pueden hacerse trabajos dignos, ya que no con frutos exóticos, tampoco con higos secos. 3.2.5. ¿Hay que leer los libros? ¿Y en qué orden? El capítulo sobre la investigación bibliotecaria y el ejemplo de investigación ab ovo que he ofrecido hacen pensar que escribir una tesis significa reunir gran cantidad de libros. Pero, ¿siempre se hacen las tesis solo con libros o sobre libros? Ya hemos visto que también hay tesis experimentales en que se registran investigaciones de campo, por ejemplo observando durante meses el comportamiento de una pareja de topos en un laberinto. Pero sobre este tipo de tesis no me siento capaz de dar consejos precisos, pues el método depende del tipo de disciplina, y quien emprende semejantes investigaciones ya vive en un laboratorio, en contacto con otros investigadores, y no tiene necesidad de este lío. Lo que sí sé, como ya he dicho, es que también en este tipo de tesis el experimento está encastrado en una discusión sobre la bibliografía científica precedente, por lo que también en estos casos salen a colación los libros. Lo mismo sucedería con una tesis de sociología si el aspirante tuviera que pasar mucho tiempo en contacto con situaciones reales. También en este caso necesitaría libros, si no para otra cosa, para saber que ya se han hecho investigaciones análogas. Hay tesis que se hacen hojeando publicaciones o actas parlamentarias, pero también estas requieren una literatura de apoyo. Y están, por fin, las tesis que se hacen hablando solamente de libros, como son por lo general las tesis de literatura, filosofía, historia de la ciencia, derecho canónico o lógica formal. Y en la Universidad Italiana, sobre todo en las facultades de humanidades, son mayoría. Además, un estudiante norteamericano que estudia antropología cultural tiene a los indios a la puerta de casa o encuentra dinero para hacer investigaciones en el Congo, mientras que por lo general el estudiante italiano se resigna a hacer una tesis sobre el pensamiento de Franz Boas. Natural. Mente hay buenas tesis de etnología, y cada vez mejores, elaboradas a partir del estudio de la realidad de nuestro país, pero también en estos casos interviene siempre el trabajo de biblioteca, si no para otra cosa, al menos para localizar repertorios folcloristas e informaciones documentales precedentes. En cualquier caso, digamos que, por motivos comprensibles, este libro se refiere a esa gran mayoría de tesis sobre libros y que utilizan exclusivamente libros. No obstante, a este propósito hay que recordar que por lo general una tesis sobre libros recurre a dos tipos de libros, aquellos de los que se habla y aquellos con la ayuda de los cuales se habla. En otros términos, por una parte están los textos que constituyen el objeto y por otra la literatura existente sobre dichos textos. En el ejemplo del parágrafo precedente figuraban tanto los tratadistas del barroco como todos los que han escrito sobre los tratadistas del barroco. Así pues, han de distinguirse los textos de la literatura crítica. En consecuencia, se plantea la siguiente pregunta. ¿Hay que enfrentarse inmediatamente a los textos o se ha de pasar antes por la literatura crítica? La pregunta puede carecer de sentido por dos motivos. A. Porque la decisión depende de la situación del estudiante, que puede conocer ya bien a su autor y decidir profundizar o aproximarse por vez primera a un autor dificilísimo y a primera vista incomprensible. B. Es un círculo vicioso. Sin literatura crítica preliminar el texto puede resultar ilegible, y sin conocimiento del texto es difícil valorar la literatura crítica. Pero la pregunta resulta razonable cuando proviene de un estudiante desorientado, por así decirlo, de nuestro hipotético individuo que se enfrenta por vez primera a los tratadistas barrocos. Puede ocurrírsele preguntar si ha de empezar de inmediato a leer a Tesauro o si debe montarse primero él, Armazón leyendo a Goethe, Ancesci, Ramondi y demás. Creo que la respuesta más sensata es la siguiente. Tiene que abordar de inmediato 2 o 3 textos críticos escogidos entre los más generales, a fin de tener una idea del telón de fondo sobre el que se mueve. A continuación se enfrentará directamente al autor original intentando comprender lo que dice. Luego verificará el resto de la literatura crítica existente, y por fin volverá a examinar al autor a la luz de las nuevas ideas adquiridas. Pero este consejo es demasiado teórico. En realidad, cada uno es tú día según los ritmos de su deseo, y no puede decirse que comer de modo desordenado haga daño. Se puede avanzar en zigzag alternando los objetivos, siempre que una espesa red de observaciones personales, preferiblemente en forma de fichas, guarde en su interior el resultado de estos movimientos a la aventura. Naturalmente, también depende todo de la estructura psicológica del observador. Hay individuos monocrónicos e individuos policrónicos. Los monocrónicos solamente trabajan bien cuando empiezan y acaban una sola cosa cada vez. No pueden leer escuchando música ni pueden interrumpir la lectura de una novela para pasar a otra, pues pierden el hilo, y en los casos límites, no pueden contestar a las preguntas formuladas mientras se afeitan o se maquillan. Los policrónicos son todo lo contrario. Solamente trabajan bien cuando llevan adelante varios intereses a la vez, y si se dedican a una sola cosa se agostan, oprimidos por el aburrimiento. Los monocrónicos son más metódicos, pero frecuentemente tienen poca fantasía. Los policrónicos parecen más creativos pero frecuentemente son más liosos y volubles. Pero si acudís a consultar la biografía de los grandes, veréis que los hubo tanto policrónicos como monocrónicos.